Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer.
¿Estamos listos? No, falta Alejandro. ¿Dónde está? Acá estoy. ¿Dónde estabas? Estaba en el baño. ¿Hace falta ahora? ¿No puedes esperar? Y no se puede cantar con ganas de orinar, Belén. Bueno, está bien. Bueno, vamos, ¿estamos? Vamos, estamos. Arranca, es el programa del día. El divague es total, te devuelve la alegría. Con Belén Y Alejandro te estalla la cabeza, acá la risa manda. la lengua picaresca, Humor del bueno, noticias sinceras, personajes y sketch, invitados sorpresa. Arranca, Deja ya tu rutina, subí al volumen y matate de risa. Arranca, es el programa del día, el divague es total, te devuelve la alegría. Belén, ya terminó. Hola, ¿cómo están? El divague es total, bienvenidos a este programa. Estoy muy emocionada, muy entusiasmada porque no entiendo qué pasó. Realmente quiero preguntar a los líderes, por así decirlo, de la institución. Porque el señor Alejandro Packer pidió ciertas cosas, no sé, le pusieron champagne, le pusieron flores en su camarín, le trajeron pancho sushi, que ya les voy a contar, es algo espectacular, nuevo. Mucho. Y velas, ¿qué más pidió? Pidió, toallas blancas en el camarín. Pero tenían que ser blancas, Sí, totalmente con, blancas. doble, ¿cómo se llama? Doble hilo, que son más gruesitas. Ah, sí, las de 100% Pero ¿esto es una hilo. renegociación que hizo él como Andrea de Boca en Gran Hermano? ¿O Sí. por qué fue? No sé, por eso estoy tan sorpresa. Y bueno, voy a presentarlo. Está raro igual, no sé, tuvo un problema en el pelo, me dijo. Calvicie. Pero bueno, viene igual él. Estamos todos con una ola de gripe, es el furor. ¿Viste? Vos Sí, empezaste. Fui yo, perdón. Vos, Pero el no comparto señor mate, Federico pero- Aquilano. Hola, ¿qué tal? Un aplauso para él. Bienvenidos al Un Divague aplauso Total, para él. señores. Un placer estar acá, enfermo, pero estoy tomando mate solo igual, no comparto. Escúchame, está bien, Sí, bien. no Eso, comparto, solito. eso es ser no egoísta. Buen compañero. Es no ser un ser egoísta. Ahí va. ¿No? Para no contagiar al otro. No, muy bien, hay que cuidarse. Yo igual históricamente, díganme lo que quieran, pero Ahí desde está, que ahí empecé está. con esta ola del mate, tomo mate sola. Está bien, Porque- después de pandemia pasó mucho eso, ¿viste? Claro, porque Sí. digo, no quiero perjudicar a nadie y que nadie me perjudique. Y además soy bastante obse con todo eso históricamente. A mí no- Pero no- vamos a presentarlo a él. Sí, claro. Aquí está el señor, el autor, el compositor, el cantante, el cantautor, el cantactriz, el canta... Sí, Ahí, porque es ahí está. versátil. Es versátil. También él dijo... Sí, también dijo varias veces que es doble... ¿De riesgo? Doble Ah. de riesgo. Sí, perdón. Doble género, es algo nuevo. Ah, mira. Triple género Sí. y que antigénero. Antigénero. Todo eso él se Mira, de mina. Todo eso en un cuerpo. ¿Auto de mina o auto, sí, de mina? Porque De está mina por- porque... por explotar. porque se- Se autodomina. Un aplauso para el señor. ¿Quién? ¿Qué? Ah, ¿qué? Ah, no es. Chicos, ¿a quién carajo están presentando No es, ustedes? chicos. Es Ezequiel Sí. Procopio, Y sí, nuestro no es- director, Bienvenido volvió. a la Argentina, señor Ezequiel Procopio con nosotros. ¿Dónde Chicos. está Alejandro, No, Alejandro Ezequiel? no va a venir Borroso. más. Alejandro no está. Alejandro Alejandro se se fue. fue. No, no. Alejandro No, se nunca. escapa del streaming. Nunca, jamás permitiremos que se vaya Alejandro, ¿verdad? Jamás, Ah, yo no paso, lo yo voy a paso para- permitir. Ah. Bueno, gente, Alejandro está con Este 40 para- grados de ese- fiebre. Este es para vos. Quería venir igual porque es un genio, esas personas que ya Profesional. quedan pocas. Lo está matando. No, viste que son... No, voy igual, porque nosotros tenemos, fuera de broma, la disciplina del teatro. Y en el teatro, si no tenés suplente, que generalmente las figuras no tenemos, nada, tenés que ir igual y hacerlo igual. Pero le dije, Ale, tranquilo, esto es streaming, relax. Sí, sí, sí. Nosotros te cubrimos. Así que bueno, un besito, Ale, mejorate, te queremos mucho. Después de este Y- programa no van a querer más a Ale. vas Que a no ver. comparta el mate, le decía. Lo cual me preocupa que hay un trepu fuerte por acá, Pues, ¿no? sí. Chicos, yo cuando firmé el contrato acá me dijeron, vos venís a producir y cuando hay un huequito te empezás a meter. Bueno, encontré muchos Y él dijo, huecos. no, yo cámara no quiero, no me gusta la cámara, No, mirá. menos muchos mal, huecos en. Bueno, Mirá. uno sale a resolver. menos mal que no te gusta la cámara, querido, Odio ¿eh? la cámara.
¿Cómo? La odio la cámara. La cámara me ama. Mentira, la más. La cámara me ama a mí. La cámara me ama a mí, exacto. Esa Vos es otra estuviste cosa. de viaje por Europa gracias a Dos Reyes Stream Inc. Porque te vimos ahí gastando la loca, ahí tipo dame Comprando sin todo, parar, comprando sin parar. entrando a marcas líderes. Chicos, me fui de luna de miel. Vamos a empezar. Me fui de luna de miel primero. Una No sé, locura. no sé, acá es lo que dice la conductora, no la contradigan. Tipo Wanda Nara, Sí, él aparte documentando todo tipo de reality. ostentando Reality él. y con el tupé de mandarnos acá material. Y Material nosotros el acá. cual no pasaron. Porque no. Quiero Censuraron. decir que yo lo quería pasar, pero todos los envidió, sobre todo tu supuesto amigo, todos los envidió, Alejandro en paz descanse. No, pobre. Sí, Alejandro en paz descanse. No, Sí, no, no. Alejandro en paz Ale- descanse. ¿Esto es producto Ale del que- locro? ¿Lo de Alex del locro? ¿Sigue con el locro mal o no? No, ahora está Ahora con está resfriado. fiebre. Ah, bueno, Ahora está con fiebre. Producto del locro. Producto del locro, seguro. No, vos no te hagas el pillo porque vos viniste acá con una incipiente gripe y caímos todos. Así No. que vos no te... Sí, vos como dicen en el jardín o en el colegio, si vos sabías, no tendrías que haber venido. ¿Cómo voy a faltar? ¿No tengo reemplazo? No, no- En el under tampoco hay reemplazo. Quiero que sepan, ¿eh? En el under no. Menos que en las Menos. figuras. Menos que En en el las under figuras. menos. Menos. No, pero igual, no. Llamate la autoconciencia, un hombre adulto. ¿Quién Pero a decía Federico Inc? no le podés pedir autoconciencia si nunca la tuvo. Y este aparte chico. adulto menos. ¿Quién Apenas. decía Inc si yo no venía, chicos? No, no se Perdón, puede. sigue igual porque te quiero. Yo sé Te que me quiero querés. comunicar. Yo sé que me Hoy querés. estoy hablando para el recontratuje. Mirá. Porque más todo lo que me tomé por la gripe, más que ya saben que me dicen la Limitadita. Limitadita. Me llaman la limitadita. Estoy a- ¿Por qué las ¿Por qué no gafas? ponen la canción? La ¿Para qué tenemos la por ahí. hicieron? Che, ¿vos tenés gafas porque estás sin dormir? No, yo tengo gafas porque una persona que viene de las Europas no puede dañarse la vista. Como Oriana Juncos. Ay, Dios Con mío. estas Mira, te pantallas. queda ahí en el medio, te queda el champagne con las copas. La Pues viste- lo pedí. ¿La viste Oriana Junco? ¿Cantaste con ella? No. ¿A quién vio? Oriana Junco. No, Está en no, Europa no. ella. Está triunfando, Ah. chicos. No tuve el tupé con Noelia Oriana, Pompa. no. ¿A Noelia me la crucé? Sí, a Noelia me la crucé por la Gran Vía. Casi no la veo, pero la... Dale, Qué tarada, qué salón, Qué dale. chabacano. No, laburé con ella cuando hicimos The Hole con Moria. Sí. Ella se estaba Sí, preparando para hacer... Ah, mira, no sabía que hiciste The Hole. Sí. Yo Él la era- fui a él ver, era- Ahí impresionante. conocí a la Era el Juan. potro que giraba colgado. Era el pony. ¿Vos eras el pony loco? Claro, el potrillo, por la altura. Leandro me robaba un 90 Ay, centímetros qué más. de fuerte raíz. esa obra, por Sí. favor. Se dice que Imponente, usaban goma elástica, ¿no? No, nadie Transgresora. usaba ninguna goma. Sí. No, sé. no, todo real, ¿De chicos. qué hablan? Transgresora, total. Muy transgresora. Una obra Y la transgresora. verdad que trabajar con la UAM fue increíble. No, ella es la número uno, Vos por sabés- algo. Vos sabés que yo estaba con mucho prejuicio. Porque dije, uy, si la mina es combativa, así como se la ve en tele, la vamos a pasar re No, mal. nada que ver. Es la mejor compañera de trabajo que alguien puede tener en la live. Pará, ¿sabés lo, Es muy qué fue lo, generosa, ¿no? ¿sabés qué fue lo primero que dijo? ¿Qué? Ella, viste que hacía un vuelo arriba del público en Sí, el final. Sí. Con Cuando- arnés. Con el arnés. Cuando le probamos el arnés, le dijimos, bueno, Moria, ¿te levantamos? Un toquecito nada más para que sientas si te queda bien el arnés. Dijo, no, mi amor, a mí me levantás. subís hasta donde me tienen que subir. Cúpula. Porque yo acá vengo a trabajar. No No, lo soy como dudo. ninguna de las chiruzas estas que empiezan ahora, que se quejan por esto, por esto, por esto, por esto. A mí si me molesta, yo lo hago igual. Claro, esa es la disciplina, chicos. La Yo no. disciplina que no tienen los de Lander. No, y no es que yo no, quiero no. abrir una grieta No, tenés- acá. Los de Lander tienen una... Otra disciplina. Otra disciplina. Porque los arneses se hacen con alambre. Pasamos frío, Pasamos hambre. frío. Bueno, ahora te voy a aprovechar, ya que no vino nuestro queridísimo Alejandro Packer, y es lo que hay. ¿Puedo pedir algo? ¿Qué? No lo nombremos más por el programa Ay, de hoy. mirá, porque- el Ay, viene no, con mirá. Hoy estoy preocupaciones, yo. no lo puedo creer. 15 Para algo minutos. pero para algo pedí las toallas en el camarín. Ah, ¿era el para vos? doble. Y sí, ¿para qué Ah, más? qué cara dura. Ni 5 minutos estás en el aire y ya estás pidiendo cosas. Bueno, me acaban de acomodar la cámara porque estaba un poco desafajada. ¿De cómo? Desafajada. Estaba fajada. Sí. Estaba faja. Estaba totalmente desafajada. Estaba desafajada. Ese, escúchame, te vi que estabas haciendo como un S de viajes y me copó. Hice un S de viaje. En tu Estás Instagram, choreando. que ahora lo vamos a pasar, es
¿Cuántos Instagram tenés? Porque vos andás en cosas raras. Depende de lo que quieran Se pone saber. colorado. Depende de lo que quieran saber de mí. No, mi Instagram personal es Ezequiel Procopio. Bueno, ahí en tu Instagram personal Sí. subiste un material muy divertido que ibas mostrando de tus viajes. Me pareció muy elocuente y muy copado. Porque además de mostrar, le ponías una cuota de humor en los remates de lo que subías. ¿Me puedes contar uno, el último? Pero vi fueron fue cosas muy que me gracioso? pasaron de verdad, ¿eh? O sea, no fueron inventadas. Ah, ¿era real? Sí, Yo por pensé eso. que era una cuota de humor que No, vos no, le no, no. ponías. Lo más gracioso El peor fue viaje de su vida fue. París. París fue La vuelta, ¿no? divino. ¿Es verdad que en París hay calles como muy dark, sucias y que hay ratas? No, yo no vi ni una rata, no vi nada Eso sucio. te lo dicen los pobres para que no vayas. Sí, No sí, te yo perdés nada, hay no ratas vi en París. No, absolutamente eres re feo. Hay unas ratas por ahí, te comen Te digo la la verdad, yo no vi ni una sola rata. Si no te digo, sí, vi ratas, pero la verdad es que no las vi. Sí, lo más gracioso que me pasó es que los dos primeros, nos quedamos 3 días, de los 3 días, 1 día y medio nos llovió. Entonces te querés matar. Sí. El primer día salimos a recorrer igual, nosotros creyendo que es Buenos Aires, que está todo abierto hasta las 10 de la noche. Chicos, allá a las 5 de la tarde, 6 te cierra absolutamente Pará, todo. ¿Por lluvia? No. Yo pensé Con que, lluvia, sin lluvia, Ah, ¿sí? les da yo igual. pensé que era a las 9 o a las 10 cuando oscurece, pero oscurece mucho más temprano. Allá está, ahora que están entrando en verano, está Sí. anocheciendo a las 10:30 de la noche. Oh. Qué lindo. Y, Eterno el día. y amanece a las 5 de la mañana. Pará, ¿y cenaba a 5 de la tarde, 6 de la tarde? 5:30, 6 de la tarde. Se ven con... Muy temprano. Se ven con esa... Viste que los americanos también. Yo tengo una amiga yankee, Liza. Le mando un Besito beso. a Liza. Besito a Liza. Y Liza me contó que allá cenan súper temprano. Pero como ella es argentina viviendo... En realidad es americana, nació allá, se vino a vivir a Argentina, volvió allá y ahora vive de nuevo en Argentina. Como que tiene las dos naciones, Claro. las dos patrias. Y me contó que ella nunca pudo adquirir la costumbre de cenar temprano. Cuando vivía allá, bueno, se lo hacía a los hijos, que fueron escolarizados allá, pero que ella no pudo adquirirlo. Porque para mí es el porteño, la sangre, Sí, que la Igual sangre argenta. Me costó un que montón son nocheros, acostumbrarme. ¿viste? Sí, me sí. costumbró mucho acostumbrarme a que ellos cenan muy temprano. Hoy hablábamos de eso, Claro. tipo, acá en Argentina cada vez más tarde, Sí. 9, 10, cada vez más tarde. se Sí, y cena. depende, porque a Depende. veces llegás de trabajar tarde y Sí. cenás como a las Bueno, 12, 1 de la 12, mañana. Perdón, y nosotros cuando salimos del teatro, teatro y toda también. esa Claro. dieta, a Sí. veces comés como 12:30, un horror, porque Sí, sí, hace sí. mal, pero bueno, no tenés opción. Porque a mí comer antes nunca me, No, me tampoco. cayó bien, Yo antes de la vos sabés que función. me pude acostumbrar a empezar a cenar temprano. y- ¿Antes de las funciones? No, antes de No, la, ya. antes de función Viste no. que a veces te dicen, ay, bueno, No, cená antes de función antes. no puedo. No, no, yo no puedo, antes de yo no función no puedo. Sí, poner a la tarde un café con leche, algo como para tener algo en el estómago, pero después se cena después. Sí. Pero en estos días que volví, nos empezamos a acostumbrar con Dari a cenar verdaderamente temprano. 8 de la noche ya estamos cenando. Es lo mejor, hace súper bien. Es Y lo mejor. nos acostamos re livianos. Está buenísimo. Es lo mejor. ¿Cuál de todas? Bueno, ahora yo pregunto, ¿no? ¿De Sí. qué trata todo esto? Porque tenemos al productor de Venido a Estrella sentado que acá, pide cosas. cayéndose, Alejandro Packer. Entonces, ¿quién nos va a guiar? Yo soy un timón sin rumbo. Yo te voy a decir una Estoy en un cosa. crucero, ¿qué me pasa? Vos hoy dejate llevar por nosotros. miedo. Vos dejate llevar. No, chicos, no. Nosotros no. producimos, hablamos, estamos, hacemos Yo todo no desde puedo acá. creer esta falta Sí, de Yo respeto. le pido a la producción, mientras voy invitando a la gente a que vea el programa, preparamos el previously. ¿Te Sí, parece? vos La estás- música? Sí. Perdón, te hago una pregunta. ¿Vos seguís congestionada? ¿Estás medicado? Sí, siempre. Ah, bueno. Ahora, porque hubo, estás como con un slow. hubo algún día en el que este chico no esté medicado. Es Te el tema. pregunto porque te veo como... estamos como en una energía, chico, que no sé, yo si estoy viendo esto, cambio. No, No, vos sabés cambio. cómo van a hacer que de repente la Cambio gente se ya. ¿Cómo levanta. arranca esto? Pregunto. Poneme el previously mientras tanto. Y para la Previously. gente, para poder ver este programa tenés que entrar a YouTube, entrar a dosreyes.stream, buscás @Divague Total y disfrutás de esta mesaza que estamos compartiendo acá con nuestro amiguito Ezequiel Procopio, que ha venido de las Europas. Y mientras tanto, subime el previously, dale. Ahí levanté, ¿viste cómo levanté? Pero pará. Subí, no escucho nada, querido. Perdón, lo presentaste a él como la estrella y yo soy la figura. No, el amiguito, dije. No solo dentro de la pasada. Figura del de la espectáculo. plataforma. Ahí está. Y te voy a presentar.
Y del país. Antes del preview, arrancamos este En programa. otros países también. Este programa maravilloso, impecable, para disfrutar con quién, con la presencia de ella, la única, más que la One, en la doble One. Ella es autora, cantante, actriz, productora, directora, cantautora, de mamá argentina. Ella es Belén Francese, señores, aplauso para ella, por favor, aquí, en este programa, @Divague Total. Estuvo un poco pobre. Quiero que lo sepas. Quiero ver Bueno. qué dice de mí Agarrado ahora de cuando los me pelos. ¿Querés presenta. que te dé otra oportunidad? Dale, otra, Pará, dale, vamos. ¿Pero a vos sola o a... Vos No, a vos pensá sola. todo lo que hice en 22 años. 22 años. Googleá si no. Pero yo no había boludo. nacido todavía. Pero tenés que entonces terminar Fíjate con... en Wikipedia, no puedo todo. Lo tenés que terminar con... Y además de todo es la limitadita. No, No, eso porque no si lo no se pongan cae, en el si no se currículum. cae la No, presentación. eso no lo pongan. Bueno, ahí va. Prefiero que no. Bueno, está bien. Concentrate, vos podés. Y estamos por arrancar este programa. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con ella, por supuesto. No podía ser de otra manera. Ella es mamá argentina, es productora, es cantante, es actriz. Trabajó con los más importantes capocómicos de la Argentina, entre ellos, bueno, no los vamos a nombrar porque todo el mundo lo conoce. Ella es la... Pará, No sabe corta, quién corta, es. no vamos de No nuevo, sabe vamos de qué nuevo. decir. Es la última oportunidad. Pero es que si no tengo te que doy, ponerme a pensar si en no todos, te vas a son un pensar montón. un rato al rincón. Así te lo digo. Hoy acá vamos a... ¿Querés Pará, que te vaya chicos. ayudando? Voy a Pero decir pará. algo. A partir de hoy, en Pará. este programa, el que se porta mal o el que no hace bien las cosas se ¿Se va va a ir al un rincón? rato a pensar al rincón de allá atrás, de acá Bueno, atrás. vamos a mío. poner capocómicos argentinos. Así los leo. ¿Ok? Si no tengo que pensarlo, chicos. No, y para eso tenés la cabeza, Chicos, para espera, pensar. pará. Haceme un plano. No puede para ser que escucharme. nadie piense acá. Chicos, está googleando No, no qué puedo hizo creer. esta artista. No, que hizo no. Capocómicos para... No. para... Andate al rincón, ya está. Me estoy poniendo muy nerviosa. Te vas a ir al rincón. Bueno, voy a pensarlo. Federico, te vas al rincón. Y después vuelvo para el preview, y chau. Anda, pensá, yo mientras voy a hablar con Ezequiel. O quédate así, sí, ahí en el rincón. Quédate así hasta el final Ahí. del programa. Quédate así, pensá tu existir, pensá qué haces acá. ¿Qué hago acá? Pensá, ¿para qué vivís? ¿Para qué Pensá que respirás? hiciste mal en la vida para terminar en ese rincón. Sí, ¿Ok? todo pensá. Todo pensá. ¿A No qué se hora puede te así. levantás? ¿A qué hora comés? Si estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo le vas a hacer una falta de respeto a la conductora? Es una falta de Es respeto. una falta de respeto total. Una falta de respeto, Alejandro no permitiría esto. No. Volvió. ¿Pero quién Ya te dijo volvió. que vuelvas? Anda al rincón. Tengo que pedir disculpas con esta música que nos acompaña, como dijo Agustín Negruzi la semana pasada. Vengo a pedir disculpas a vos, Belén, que me diste esta oportunidad y me das cada día una oportunidad para hacer... Chicos, lo sacan de... Es un No, dale, ridículo. llévalo, Es un Rama. ridículo. Llévalo un rato. Necesita posta, saca- necesita estar un llévatelo. rato fuera. Necesita aire, denle en algo Llévatelo. frío. Dejate poco de azúcar. joder. Uno se mata Algo trabajando. salado. Carajo, mierda, Dios, para que pasen estas viste cosas. que son humanos. No es humano. No es humano, eso es lo que pasa. Pasa que es casi humano, entonces. Es cuasimodo. Es cuasi que- humano. Pero bueno, esto pasa por la generosidad, ¿viste? Por dar tantas Yo oportunidades. siempre te digo, tenés que dejar de darle tantas oportunidades a la gente delante. Pero lo estás diciendo vos que saliste de la... Sí, por eso te lo estoy diciendo. Bueno, además del preview que ahora nos lo va a hacer, que nos encanta, Sí. yo quiero que me cuentes de tu viaje a Europa. ¿Cuál fue el lugar que más te impactó, que dijiste, este es el lugar? Me gustó mucho Edimburgo. ¿Edimburgo? Edimburgo. Edimburgo. Sí, me ¿Qué gustó trata? muchísimo Edimburgo porque, bueno, es donde se usa por lo general las locaciones para hacer todo lo que es medieval antiguo, donde se hizo Frankenstein. Películas de terror. Es el origen de Harry Potter, ahí se escribió Harry Potter. Edimburgo me voló la cabeza. Pero lo que no me gustó es que todo es escalera. Todo tenés que subir, todo bajar, todo rampa, todo cuesta arriba, todo cuesta... Bueno, es la vida argentina, chicos. Sí, no, ¿sabés lo que me dolían las gambas? El primer día decía, yo no quiero seguir acá. Pero eso es lo lindo de los viajes, que caminás, recorres. Sí. Y nada, está buenísimo. Sí, y nada, la verdad es que la pasé increíble. Fue hermoso. Ahí se pelea, es un... Che, Rama, ¿vos quedaste a cargo de este barco por hundir? Escuchá. Rama, escuchá. Nos mandaron un regalito. Chicos, ¿saben que hay chicas y mucha gente emprendedora? Y una de las emprendedoras que me encanta es Sol
una chica que hizo esta genialidad. Amo los emprendedores que apuestan a algo distinto. Hizo pancho sushi. Mira esto. Un pancho sushi. Como Mirá, dice mirá. la palabra, pancho sushi. Mirá. A ver, vamos a verlo. Y es súper práctico para comer, para las fiestas, los eventos. Mirá lo que es Miren esto. qué genialidad. ¿Ves? Y acá dentro de toda esta riquidez va, de toda esta cosa riquísima está el sushi. Y hay de diferentes sabores, por supuesto. Así que te voy a dejar el @, de Panchos Sushi Larg. No, Panchos Panchosushis.arg. ARG. Ah, tiene el punto. Sí. Panchosushi.arg. ARG. Así que Correcto, bueno, de Argentina. seguilos, que tienen cosas riquísimas. Yo después me lo voy a comer porque no me gusta hablar con la boca llena. La chicos. semana que viene vienen a hablar y nos van a contar cómo surgió la idea del pancho sushi. Ay, amo. ¿Qué ideas locas tuvieron en su vida que no fueron como la idea de Sol, que sí la pudo concretar y salió al aire? Yo tuve ideas de escribir libros. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, bueno, estar acá es una idea loca, sí. Estar acá en este streaming. No, es para, una- ¿sabés que muchas veces me pasó, que siempre lo hablo con Fede, de pensar cosas y decir, tengo que hacer esto y a los 3 meses lo hacen? Ay, viste, qué frustración, Es ¿no? frustrante Que eso. pase eso. Porque si era mi idea, pero anda a chequearlo, mamita. ¿Quién te, o sea, dale, sí. Y, No, pero Inc. no. Pero ¿sabés que muchas veces le digo a Fede, che, no sé, veo una película, digo, esta película es re para transformarla en musical? ¿Con qué? Willy Wonka. No van a creer, pero de verdad, fuimos a ver la película y cuando salimos dijimos, che, es un musical de esto. Y bueno, no lo hicimos nosotros. Bueno, Lo claro. hicimos nosotros. Pero pasa que a ustedes, chicos, no les daba el bolsillo. No, bueno, pero la También la pasa idea- eso a veces. La idea, digo, la tuvimos. Me pasó lo mismo con Un pacto con el diablo. Ay, mira. Dije, es un re peliculón, esto es para hacerla en el teatro, para hacerla musical. Y la hicieron en Estados Unidos. O sea, es como que... A veces no hace falta la plata para hacerlo, pero sí, por supuesto, la producción cambia muchísimo, ¿no? Un espectáculo como el de Willy. Sí, bueno, ahí sí, porque ¿cómo querés hacerla musical sin plata? Más allá que te va a hacer talento, tenés que pagarle a los talentosos. Totalmente. No, pero muchas Pero digo, no veces te uno- puedes no frenarse porque no Claro. tengo la plata, sino bueno. No, hay que apostar Hay que siempre. Bueno, yo soy una pionera Autogestora. ya desquiciada de apostar a las ideas. Desde el hecho que estoy acá, no, pero no, en serio. Y nos arrastrás a nosotros. No, soñé con los libros que después fueron un éxito arrollador. Y cuando los soñaba sola en mi casa y los iba como ideando, me reía o los escribía y me reía. Y bueno, aposté y hasta tengo un premio del Ministerio de Cultura. Así que cuando soñás fuerte, o sea, yo creo que lograrlo después tiene sus beneficios. Sí, no hay que dejar de confiar Sí, en lo sí. que uno se le ocurre. Porque No, muchas veces jamás. uno se frena y dice, ay, por ahí no tengo la posibilidad de hacerlo. No, o hay que también hacerlo igual. tiene miedo al ridículo, que eso es una pavada, porque hay un autor muy famoso, que ahora obviamente no me Si acuerdo algo el no nombre. tenemos nosotros es miedo al No, ridículo, no, claramente. ¿Eh? Si algo no tenemos claramente nosotros es miedo al ridículo. Bueno, pero hay un autor muy famoso que ahora no me acuerdo, si alguien me lo chequea, que habla sobre esto, que me lo dijo hace poco Chiche Heblum en una entrevista. Que si vos vencés todo eso, el cielo es tuyo. Es una metáfora. Él escribe poemas muy lindos y tiene algo de eso también. El límite es el nuestro cielo, trabajo. como El límite es el cielo. Exacto. O más allá. Sí, pero Acá no hay que somos achicarse. creadores. Si uno tiene una idea, chao, tiene que ir por eso. Siempre hay una manera para lograrlo. Yo tuve 1000 ideas. Bueno, a ver, ahora si cerramos los ojos y pensamos una idea, a ver qué se nos ocurre. Ya sé, un sauna stream. Un sauna stream. Papá, Desde un sauna hacen stream. sí. Tendría que ¿Les ser gusta? seco, un sauna seco porque si no la Sauna humedad de seco, las, porque si no, las claro. cámaras todas Sí, empañadas. bueno, no me lo roben, porque después, ¿sabes qué pasa? Ahora la semana que viene Y hay sí, sauna stream. Y sí. ¿A y ustedes sí. qué se les ocurre?
Che, tengo una idea genial. hoy, para hoy, escúchame. fuera de chiste, Fíjate si podés patentar un sauna stream que se llame. No, qué Sauna chorro. stream que se llame. ¿Sí? Sauna divague. Ah, fíjate, el divague en el sauna. Fíjate, ¿está patentado eso? Paténtalo, dale. Después Hoy te pago, venía chau. pensando, porque yo todo el tiempo estoy como leyendo carteles y hago como nada en mi cabeza la locución de ese cartel, presento la marca, todo, porque me gusta, me divierte. Y venía manejando y pensaba, ¿por qué no hacer una transmisión de todo esto en el auto en vivo? Ah, un ¿No? stream automovilístico. Claro, claro. Pero eso ya creo que existe. ya hay. Eso ya No hay. sé. No. Que siga pensando en el rincón. Eso ya está. Chicos, perdón, pero eso ya existe. A ver, No sé si esto es existe o como no. una Es lo que lluvia yo de pensé, ideas. chicos, Péguenme qué sé una yo. espectacular. Yo acabo de tirar una muy buena. En un avión, ¿Vos en un decís avión. él? Streaming en avión. Eso sí no existe. En la cabina de un avión. Ay, pero ¿y si tenés el quilombo de Vicky Zipolitaki después que... Bueno, Bueno, no, pero puede ser un lo avión que vemos. nunca despega. No, eso No, no. eso- hijo. ¿Qué dice, ¿Qué señor? dice? Bien ¿Qué es ese- comentario qué es de ese pajo. gesto? ¿Qué es ese? ¿Por qué, por qué hace la manito así? Así con la como- manito. ¿Qué No, es eso? Basta, no. No. De mal gusto, de Un mal gusto. error. No, eso no. Chabacano. Sí, Bueno, pará, ¿qué más? vos además de que recién me choreaste un poco En un, la idea, en un boliche. estuve- En un boliche. Sí. pero ¿por qué todo En un tiene que ser boliche. stream? Acá, esta idea genial ya la tuvo Gastón Reyes. Claro, y por eso. Los chicos, el Bocha. Pero contame vos. Yo, ¿Qué idea loca tenés? yo haría... ¿Vamos por el camino del stream? No, sé, por no, donde lo que quieras. sea. No, pero si no, no es idea. No, así que claro, tengo que porque decir siempre... yo, Pero ustedes están tirando... yo haría un sauna en un stream. Yo haría un stream en un En un avión. avión. A ver, ¿a dónde harías un stream? A ver, A ver, ¿qué querés que te diga? loco. A ver, ¿qué No, digo? yo haría un... En un teatro, a ver. Un emprendete. Un stream que sea solo dedicado a los emprendedores. Me gustó, ¿eh? Emprendete. Emprendete. gustó, Emprendete. Bueno, Pará. Patentame emprendete también Che, porque me lo vas a emprendete a dos veces pagar. streaming. Che, me gustó Emprendete. Me gusta. ¿Podemos tener un sector de Viste que ya me lo emprendedores? está cagando. ¿Podemos hacer de 6 a 8 emprendete? Apurate y patentalo. Miércoles. Sí, porque me gusta ayudar a la gente. Yo tengo un alma caricativa. Perdón. ¿Cómo? Caricativa. Caritativa. De caricatura. De Perdón. caricatura. Caricatura. No me chores la idea. Caricativa. No me Caricativa. chores la idea. No, no, Pará, no. yo tengo una idea muy buena que es un stream con emprendedores. Chicos, Yo la escuché, me creo. están robando la idea en vivo. Sáquenme estos dos del plano, por Me favor. están robando la idea en vivo. Creo que la escuché esa, Sáquenmelos. Ay, Che, el Dios. programa hoy está Bueno, muy divagante. ¿lo arrancamos, te parece? Programa. Está muy divagante. Está con, este está con el programa. celu. Está con el Y bueno, celular. total. Bueno, Hablando con ahora quién. sí, vamos a Previously. ¿Qué? Mirá, y la musiquita. ¿Con quién hablas? Con de ahí. Previously. Previously. ¿Cómo habrá afectado el azúcar en Belén esta semana? Previously. ¿Charlie trajo el regalo para la conductora? No, ¿dónde está Charlie Chorro? Previously. Fuentes informan que no se lo ha visto a Packer con peluca del Eternauta por paseo a la plaza. Eternauta. Previously. ¿El taxista sigue en terapia intensiva después del choque de la semana pasada? Previously. ¿Ricardo Arjona convocó a Belén para su próximo videoclip? Previously. ¿Alejandro Packer es gay? Todo eso y más en el programa de hoy. Paren, no saben, tengo una primicia absoluta, total, pero hermosa A ver. acá, en el divague es total. Inc. Ricardo Arjona quedó impactado con mi belleza, Sí. obviamente, como No le lo pasa- dudamos. Y la mía. como le Eso no lo pasa dudamos. a muchísima gente. ¿Y la mía? Y su representante me escribió Sí. y me dijo, me mostró si yo estaría de acuerdo en participar. Obviamente le dije, antes pasame que tengo que validar a ver si me gusta la letra. Y me tiró unas líneas de lo que sería el tema que él me hace a mí y que yo salgo en su videoclip. Me muero. ¿Quieren un sería? anticipo Sí, a ver. exclusivo mundial? Esto Pero es dale. primicia mundial. Pero largalo, Mabel. A ver, ¿lo vas a cantar o vas a leer? Voy a cantar un A ver, poquito. a ver, dale. Esos kilitos de más que me gustan tanto, usted los tiene y es una gordita simpática. Esos kilitos de más, usted no reniegue, usted los tiene y me gusta tanto. Y no voy a decir más. Ah, termina ahí. Es muy arajona la letra, ¿eh? Es muy Arjona. ¿Les Muy gustó? Arajona Es es. Yo le Arajona. dije, pero yo no tengo kilitos. No sé, se llama kilitos de más. Kilitos de más. Sí. Ahí va. Kilitos de más, kilitos de Parece, más. parece coso, parece... Aquí Es una están especie de, los tan- kilitos de más. tan- de tango folclórico, Sí. ¿no? Sí, a mí me pareció, y en el videoclip obviamente hay todas mujeres con cuerpos reales, Sí, me gusta. madres, no Che, madres. ¿podés poner mi arroba ahí Y abajo? que, Sí. Por no, favor. No, por contrato no, 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 no. Y que están, no me interrumpa, por favor. No, no, es que yo veo las cosas y El
Es horrible. No me videoclip sería acá en interrumpa, Argentina? porque yo estoy dando una primicia mundial de un tema de Arjona que se llama Kilitos de Más y ustedes me interrumpen. Perdón. Y después lo critican a Arjona, que habla cosas de la mujer, de no ¿Viste? sé qué, de... Kilitos de ¿Qué? más. Acá en Argentina se graba así videoclip. Se graba acá, están en una alianza hablando con Cormillot para ver si es sponsor Me gusta. y con un par ¿Y más. se grabaría en Y van a hacer tap. en el programa Cuestión de Peso? También están hablando con ellos, pero a mí lo que me gustó que hay una parte que dice, usted deje de preocuparse, aférrese a esos kilitos de más, acéptese, mujer, esos kilitos. Ahí levanta. Acéptese esos kilitos de más. Es muy Me profunda. encantó. Es Muy muy poética. profunda. Muy profunda. Muy Sí. profunda. ¿Quieren más? En un rato les Sí, doy queremos más. más. Sí, por favor, y sí. Pero no sé si me van a levantar el contrato. Sí. Sí. ¿Está autorizando? Tengo miedo que me levanten el contrato porque por ahí... ¿Vos Sony. viste la letra chica? Si yo podía anticipar esto. Vos tenés que tener miedo que nos levanten el programa. programa en este instante. No que nos levanten el auto No que nos en la levanten. calle. Claro. ¿Qué sé? Pará, ¿no vieron que Arjona habla todo de eso? Sí. Yo fui al recital, me encanta. Sí. Pero en un momento también digo, bueno, dale, hacerle un tema también a los tipos. Claro. Ay, no se me para, y no sé qué hacer. Claro. Ando con la andropausia y no sé qué hacer. Yo estoy con la Que hable andropausa. de la pancita del hombre, ¿no? Esta panza cervecera. ¿Puede Mirá. ser la nueva Sí. Muy bien, muy Arjona? bien. Sí, Mira, sí. están Escribe- mostrando ahí mi perfil. Ahí Mirá. está. ¿Puedo Sí, ser la podría nueva ser. Arjona que escribe para los... Estoy hablando cosas importantes. Para los hombres, sí. Esto también es importante. Mira, ¿qué dice ahí? Pero esto es más importante. Bueno. Gracias, control. ¿Pero quién Muchas está en el gracias, control? chicos del control. Al también, Steve. sacámelo. Sacámelo porque estoy dando una primicia Steve. mundial y me ponen estos dos ladris. Por favor. Que no los Steve. conoce ni su vieja. Me Cui- pueden... Gracias, al fin. Al fin. No. Dale, por favor, que estoy diciendo cosas Queremos- importantes. Voy a cantar el tema que haría una Arjona. Soy Arjono. A partir de ahora soy. Sí, soy Arjono. Y yo canto canciones tipo Arjona, pero soy Arjono. Soy varón. Entonces le canto al varón también. Porque Arjona, no sé, es confuso todo. Arjona. Vos cantá, dale. No me apuren. cantá. Arjona canta a la mujer. Sí. Yo, Arjono, Dale, que le me voy duele a la cantar cintura. estas líneas a los hombres, ¿ok? Somos personas adultas y nos duele la cintura de estar atrás. Dale. Y este tema es para todos los hombres que están pasando momentos. ¡Hombres! No, esa no va. Pero les voy a cantar este tema a todos los hombres. Esa pancita de cerveza que quieres esconder y tú te gusta tener. Ahora se viene el mundial y esto es el divague es total. Tú, hombre. ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado? Hace fuerza. Todo. Kilitos de más. Pancita de cerveza No, ese que no es quieres kilito de más. esconder. Esta se llama pancita cervecera. Pero vos no me cambies la letra, porque esto es un hit. A Pero ver. si lo dijiste vos recién, Silencio. la pancita cervecera del hombre. No, kilito En de más es la de exclusiva, la Belén mujer. Francese nos... Confundiendo todo, chicos. En exclusiva. Están confundiendo todo. Se va la gente. En exclusiva, Arjona nos canta Pancita Cervecera en Dos Reyes Stream Inc. Estoy confuso y como maní. Y quiero ver el partido. Y tú pasas por detrás y no entiendes que quiero ver el partido. Esa Se suicidó a Ricardo. Primicia, último momento. Ricardo Arjona Juro que la idea tendría es muy un, buena, pero la estoy elaborando. tendría un ACB por escuchar. Acaba de llegar una carta de documento revocando el tema de Arjona. Siento que estoy seguimos. solo. Sí, sí. Y abro la heladera y no hay nada. Extraño cuando me cocinaba. Se va la gente. Ay, Dios. Chicos, Sí. ¿siguen ahí en el control?
Estamos solos, nos están apagando las luces. La gente dice, hola chicos, lindo verlos, qué bueno. Ay, me encanta el tema de Belu. Siempre firmes. ¿Qué más acá? ¿Qué dice la gente? Ah, ¿te gustó el tema que hice de Arjono? Está bueno, ¿no? ¿Te sentís identificado? Que venga, que venga. ¿No? No. ¿Qué letra me tirás para que yo le haga a ustedes a los hombres? Sí. ¿Tendría que hacer la versión femenina? Sí. Ah, bueno, dale. mira. La Está voy a muy bien. hacer. Está Charlie ahí, Gracias, está Charlie. gracias por la data. Está Charlie ahí. Esto va a ser, en vez de historia de un taxi, va a ser historia en tranvía. No, pero entonces, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que espera una tachera? Que usted diga. ¿Cómo sería historia de un taxi? Mira cómo sabe la letra de Arjona usted. ¿La dedicó a alguien? Modelo 7. Pero esto sería. Era un caballero muy apuesto y yo manejaba mi Uber. Él sabe, porque quiero Parece ser Charly García. Habla como una, como tengo, una mezcla lo tengo. de pucho. Sí, todo junto. Pucho, todo. champán y Tengo arte pochoclo. adentro. Escuchen esto, es A ver, genial. a ver. Iba caminando, no. Iba manejando mi Uber, era pasada la medianoche. No va en tiempo, pero vamos. Ay, digamos. subió el señor tan apuesto. Él se prendió un habano y estaba muy triste. Le dije, señor, ¿qué le pasa? Y me dijo, estoy mal de amores. Vamos, Hermoso. seguí. Hermoso. Pará, ¿cómo Paren, sigue? no, ¿Cómo sigue? Ahora me acabo de dar cuenta que si es la versión de hombre, yo tengo que cantarlo como mujer. Claro. Ay, bueno, no sé por qué hacía un varón. Eras como la Tana Ferro. Como Sí, una... bueno, ahora Va. lo voy a hacer. Iba manejando mi Uber, me sentía tan sola. Ahí subió el apuesto, un hombre tan apuesto. Este hombre apuesto me guiñó el ojo. Y a mí me atrajo y me pareció muy apuesto. ¿Qué es lo que hace una dama seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace una dama seduciendo en un Uber? ¿Qué es lo que hace una dama cuando la perjudican? Te perjudica sola. ¿No te das cuenta que esto no te Basta, está Divague Total, ayudando? podemos seguir con el Te programa. no te está perjudicas, ayudando. Belén. Te perjudicas, hija. Te diría Carmen Te así. perjudica. Las mamás del jardín después me miran raro. Hacete ver, Sépanlo. Belén. Pero yo también te miraría raro si no fuera la mamá de jardín. Y no soy mamá del Con jardín. semejante papelón. Ahí viene, tiene como doble o triple o cuatriple personalidad. Acá se hace la serie y habla bien. Allá habla para el tuje. En el escenario es otra y es más concentrada. Y ahí, mírala, ¡ja! Parece una señora. Y ahí, mírala, ¡ja! Juega con los niños, parece Panam. ¡Ja! ¿Pero quién es? ¿Quién es, Belén? Che, hablando de Panam, hoy estaba pensando, se podría bien me armar definí. un programa... Me imagino que me están aprovechando. Sí, obvio. ¿Se podría armar un programa infantil con Belén Francese? ¿Te gustaría? Mira, me lo han propuesto muchas veces, ¿viste? Pero ¿Por qué das el perfil para el o no? sí, Para yo doy todos los perfiles porque soy versátil. ¿Cómo se llamaría tu programa? Yo ya tuve un programa muy exitoso. Sin duda vos no lo sabés porque no supiste cómo presentarme, querido. Que este programa exitosísimo se llamaba Che, Viva la Noche. Y yo, se llamaba Viva la Noche. Claro. Y yo era como una especie de topollillo mujer. Y daba el saludo... No me toman en serio, no, me voy a tener que Pará, retirar pará. de lo- Es que- Packer, lo bien que hiciste en No, no pará. venir estos dos ladris que están acá. Es que tiraste topollillo y te imaginé como con las dos orejitas. ¿Estabas con las dos orejitas? no. Estaba era una con versión- outfits, claro. disfrazada Ah. y contaba historias detrás de un croma para que la gente se vaya a dormir con una sonrisa. Y duró 2 años. Un Me éxito rutilante. Me gusta. Pero no era de chicos, era para toda la familia. De chicos, no hice nunca. Te explico por qué. Porque si no, es como que te encasillas mucho y me tenía que ir del humor y yo hago muchas comedias Claro. exitosas he hecho y no quería como irme de eso. Aunque hoy viste que me chupa mucho todo una mandarina, porque hoy podés hacer lo que quieras Sí, y después uno mismo Ir y se volver, va y volver. reinventarte. encasillando, no encasillando.
porque es un medio encasillador y señalador. Es como que dice, hace esto, no hace esto, no hace esto. Pará, y si pero no, tuvieras- yo hago de todo porque puedo y porque quiero. Obvio. Y Claro. si tuvieras la posibilidad de hacer un programa Para mí, infantil, re sería buenísimo. ¿eh? ¿cómo lo llamarías? Haría Belu Kids. Belu Kids. No, mejor haría... hace mucho tiempo escribí un cuento que se llamaba El sueño de Flor Bella. El sueño de Flor Bella es un cuento de una flor que nació en un lugar que era lleno de espinas. Ella se enamora de un cactus que es espinudo, esto ya lo conté creo, y entonces muestra dos mundos, porque ella nació en un lugar que no era el de ella, pero se enamora de un cactus y cuando se besan se van a pinchar. Entonces habla de la amistad, de la unión, de no prejuzgar, porque Espinudo, que se llamaba Espinudo, era bueno, pinchaba Claro, pero porque era era así, pero era bueno. Bueno, no sé, lo resumí para el... No, pero me gusta, me gusta. Pero Está encaminado. sí. Tenemos Está tiempo, encaminado. tenemos, tenemos un mes y medio para vacaciones de invierno, ojo. Sí. ¿Cómo? Que tenemos un mes y medio para vacaciones de invierno, digo, sería muy cuál- lindo. ¿Y cuál es el villano? Todo cuento tiene un villano. Bueno, hay tres flores que son tulipanes, las tulias, les puse yo, y las violetas, que ellas son las villanas, porque la tiran para abajo a Flor Bella, le dicen, no, Flor Bella Espinudo es un garca, porque pincha, porque, es malo, Garca, porque nació así, y Espinudo era lo más, era recopado, lo único que, bueno, es un mundo de flores y de vegetales y de plantas que tienen vida y hablan, y ojos y boca. gusta. podemos Próximamente. seguir con el programa. Me siento muy expuesta hoy acá. Próximamente, No, ¿por ¿eh? qué? No, pero está re buena la idea, me gusta. No, me gusta, me gusta. Pará, y vos en ese rol de conducción, ¿serías más como una especie de Panam? ¿Como una especie de Yuya, Cris Flavia Morena? Palmiero. ¿De Cris Morena en Jugate Conmigo? ¿O una especie de Yuya? ¿O Flavia? ¿O una Flavia. Flavia en La Ola está de fiesta? No, saben que yo me pasa esto desde que nací, sería yo, porque nunca me comparo ni me veo semejante o parecida a nadie. Y esto no es de egocéntrica, es porque trabajé mucho en el yo y en construirme yo, en tener este sello propio, en de la chica de las rimas. Obviamente en mi infantil habría muchas rimas, Sí, claro. por supuesto. Y bueno, y no quiero hablar más de mi infantil, por favor. Respeten a la... Bueno. No, ¿Te no, puedo hacer una pregunta más del infantil? No No, quiere sé hablar que más no del quiero hablar infantil, más está de eso. diciendo. No, pero ¿entendés? es algo que... Me que- siento invadida. No, va la cortina musical de ese programa infantil. Mira, hoy no puedo decírtelo porque hoy estoy con Arjona en mi cabeza que no para de Arjona tirarme Mood. letras y me estoy conteniendo para no hacer un musical acá mismo, pararme y todo lo que ustedes ya Yo creo que saben lo tendrás soy que capaz hacer. de hacer. Arjona Mood. Lo tendrías que hacer. Una Arjona Tour. Ay, sí, me encanta. Me encanta. Arjona Tour. Pará, ¿podemos hacer una Arjona Tour? Pues, Hagamos ahora- sí, hagamos una Arjona Tour. ¡No! dale. ¡Llegó el invitado! ¡Eh! Llegó el ¡Bienvenido! invitadazo que tenemos. Hola, estamos? bueno, acá por Sí, favor, sí, podés. claro. Acá entra el invitado, pero te íbamos a presentar, querido. Adelante. Miren, amiga. ¿Cómo estás? tenemos al gran, al único, al inigualable, al rey del humor, Alfredo Silva. Fuerte el aplauso, señores. Silva humorista, @ Silva humorista. Sí, acá está. Hola, Muy querido. contento, muy Muy contento. contento de estar acá. Totalmente. Ya viniste a varios programas míos vos. A mí Sí. me encanta invitarte porque, No, bueno, es un primero que placer. te admiro, sos un capo del humor total. Una vez, casual, yo lo cuento siempre, mi hermano cumplió 50, hizo una fiesta de 50 y lo contrató a él. Y acá no hubo canje, nada. Mi hermano- Pará. Como con todas las luces. Mi abuelo cumplió 80 y nosotros lo contratamos también, Sí. Alfredito. Porque es fabuloso él. Realmente en los shows yo me maté de risa esa noche. Bueno, mi hermano fan tuyo. Y me Mirá. maté de risa. Y bueno, nos conocemos del medio artístico, pero siempre cuento esta anécdota porque me pareció genial que justo mi familia... Obviamente, por ahí yo te llamaba y venía porque somos amigos, pero no tiene nada que ver porque tu trabajo es fabuloso y está buenísimo que justo te vi ahí. Me encanta esa anécdota. Pero muchas gracias. No, aparte yo
maravillado con tu presencia, porque siempre te veía en televisión. Digo, mirá, Valente, me encontré con vos, y estaba muy contento. Y bueno, los chistes muchas veces son historias reales. Sí. Vengo de un parque de diversiones con 3 amigos. Laberinto con premio castigo. Le digo, ¿qué es esto? Premio castigo, un laberinto. El piso lleno de hormigas. Pisabas una hormiga, premio castigo. Entré un amigo mío, pisó una hormiga, premio castigo, lo esposaba con una mujer fea, pero fea. La tuvo que besar y abrazar. Ese fue el premio castigo. Segundo amigo, más habilidoso, esquivó una baldosa, 2 baldosas, pisó 2 hormigas, lo esposaron con una mujer más fea todavía. Mi tercer amigo llegaba al final, ya llegaba al final, pero pisó 4 hormigas. No. Claro, lo esposaron con la mujer más fea de todas, ¿viste? Me tocaba a mí, yo, ¿qué hago? Entro, es una gilada esto. No alcancé a abrir la puerta, me esposaron una diosa hermosa como vos, así, preciosa. Me empezó a besar, a abrazar, le digo, qué raro, si yo no hice nada, vos no sé, pero yo pisé 20 hormigas. Mira, Che, y ¿sabes Muy qué? bien. feo de verdad, muy Te feo. dicen, ¿cómo te dicen a vos? Y a mí No, te pregunto esto porque Menos- viste ¿Qué es que... esa pregunta? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Preguntando. Menos Alfredo Silva me dicen de todo, me han puesto, me decían muñeco, porque tenía cara de un muñeco, Chucky, me decían también cuando era chico, pues no puede hacer maldades, sino por el aspecto. Y bueno, siempre un Alfredo, apodo. ¿tenés como una a la carta cuando vas a los lugares? Sí, chiste ¿no? a la carta. Porque que la gente te dice, de esto, Un de lo tema. otro. Y vos estás súper preparado, porque yo eso lo vi, además. Sí, lo podemos hacer acá, con el equipo también. Sí, El equipo, A claro la que sí. carta. tirás un tema difícil y yo te tiro Y el vos tirás chiste. el chiste. Cualquier Y a cosa. vos, pero vos tenés una preferencia, unos que decís estos me encantan. ¿Te reís solo a veces de cuando te acordás tus chistes? Sí, los chistes van o sea, no se pueden definir como buenos o malos. Los chistes Claro. van en gusto de cada Claro, uno. claro. Yo muchas veces digo, con este chiste la voy a romper. Lo cuento y no se ríe nadie. Lo que pasa es que también depende mucho del público. Pero el público, ya te digo, con el aplauso o la risa no te das cuenta. Porque yo todos los años, por ejemplo, le cuento chistes a los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Estás contando chistes y están así. ¿Viste? Y yo digo, no me llaman más y me llaman siempre. No, pero Claro. ¿sabés qué pasa? Pero lo demuestran de otra forma. Claro, hay Claro. gente o que se ríe para adentro o que terminás el show y se para, Sí, larga todo lo que no se animó antes. Claro, por ahí está- porque es más tímida. claro. Hay público, hay de todo. Ahora yo me he equivocado también porque cuando un show te sale mal, es fácil echarle la culpa al público, ¿no? Muchas veces el error de uno me ha pasado a mis comienzos y, por ejemplo, no sé, un encuentro folclórico en una provincia como Catamarca o La Rioja, contar chistes y que la gente hable, ahí sí se te fue de las manos el show. Y el error era mío, Claro. por contar chistes a toda velocidad. Ah, porque esa gente claro. está acostumbrada, A que le hablen Claro, mucho más lento. Claro, más Sí, lento. sí, sí. tienen otro Más ritmo pausado. de Otro vida. ritmo. Claro. Claro. Ahora vos contás un chiste largo, pausado, en un bar en Palermo y te vuela una botella en la cabeza. Claro. Claro. Claro, Cambia tal eso. cual. Te tenés que adaptar al público. Al Eso es lo que público. tienes. Bueno, ¿hacemos una a la carta? Sí. A ver. Yo le quería preguntar antes cómo era la infancia, si siempre fue así, te gustaban los chistes, siempre buscabas forma de contar, armabas tus chistes o nació después. No, siempre me faltaba la maestra y me ponía frente a los alumnos, a mis compañeros, Sí. ¿va? Y contaba chistes. Fue un hobby de toda la vida. Claro. Toda la vida. Qué lindo poder vivir de eso que te Re. encanta, ¿no? Es lindo. Sí, la ¿Sabés verdad qué? que es lindo. Es lindo el cariño de la gente. Porque viste los programas, boludo, hoy están, mañana no sabes. Sí, es verdad. Uno mismo, por ahí el programa sirve, pero uno no. Pero el cariño de la gente es lo más lindo que hay. O sea, que te den un abrazo, que te pidan un chiste. Me pasaron cosas insólitas. Por ejemplo, ir a Colombia en el Festival Internacional del Humor en la cadena Caracol. Sí. Y llegar a Bogotá y que me rodee la policía colombiana con los... Cuando bajás de un aeropuerto te revisan la valija. Sí, ¿no? sí, sí, Sí. 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 Me rodeó toda la policía colombiana a contar chistes. Y yo parecía un detenido, contando chistes. A todos No los- te puedo creer. Estaba rodeado de policía, la gente pasaba y me miraba. Claro. Contaste un chiste. Y yo, se mataban de risa, rodeado de perros. Mirá y qué no, genial. contar chistes. A los carabineros en Chile lo mismo. No, entonces pasan cosas Sí, 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 claro. insólitas. Bueno, Sa- lo que tienen los artistas, lo que tenemos. No, Obvio. que eso, lo del público es impagable. Es Claro, lo que es el no más se lindo. explica. Claro. ¿Sabés Porque que yo- es el amor incondicional. Yo te Claro. quería hacer una pregunta. Sí. Tu salto,
así a ser mega conocido es a través, obviamente, del show del chiste. ¿Verdad? No, O anteriormente estuviste haciendo algo No, en tele. antes. sí, yo arranqué en Crónica con Anabel Ascar. Claro, Ajá. me Hace parece que... 20 años. Hace 20 Por favor, te pido No, no, que bueno, bueno, si vas respuesta a, está muy que bien. si vas No, a es- hablar... Es una pregunta, por eso le pregunté. Si Claro. su Porque salto hoy a la los fama estoy fue retando. No, los buena estoy pregunta, porque retando. lo mío fue de menor a mayor, fue así, no es que de un día Escalonado. para el otro. Lo voy a mandar a Ricky. Claro. ¿Y siempre te dedicaste a esto de contar chistes o anteriormente tenías otra modalidad de vida, tenías otro trabajo? Sí, yo trabajé en una fábrica, le dije a mi jefe, quiero ganar de acuerdo a mi capacidad. Mira, menos no te puedo pagar. Limitadito. El limitadito. Porque a mí me dicen ¿A la qué te limitadita, dedicas? estos ¿A qué guachos. te dedicas? Le digo, a acomodar a los grandes y a levantar a los caídos. ¿Sos político? No, fabrico corpiño, le digo. Claro, de todo, hacemos todo. No, trabajé en un astillero, en Tigre, siempre fui de zona norte. Sí. Ahora vivo en San Isidro, siempre viví en Tigre y hacíamos lanchas, embarcaciones. Que mi amigo Alacrán tiene una lancha y vamos a navegar y yo le enseño todo, pues yo sé mucho del tema. Mira. Ah, mira, Sí, es sí, una sí. pasión que tenés. Aprendí un oficio. Antes yo terminé el secundario, empecé a estudiar psicología, después abandoné y me dediqué a la náutica. Hasta que el humor, toda la vida. Toda la De vida. siempre. Sí. Pero empecé en una radio en Tigre, una radio muy pobre, me acuerdo. Me llamó un oyente, me dice, ¿podés hablar más fuerte? Me estoy quedando sin pila, me dijo. Me acuerdo muy pobre, ¿verdad? No. A ver, Claro. Justo contaba- Empecé en la radio, después, bueno, enseguida Anabel Ascar, que yo estoy muy agradecido con Anabela, porque yo fui, el primer programa fui con un traje serio, peinadito con raya al costado, parecía un tanguero. Sí. Y me dijo, salió muy bien el programa, todo. Dice, te voy a volver a llamar, pero no te enojas si te digo algo. No, fuera del aire, ¿no? Sí. Dice, vos tenés una cara especial, tenés que venir con traje de colores, despeinado. Un estilo paranoico. Claro, Pero- más free. Sí, te, Ah, más friki, te claro. pidió el personaje tuyo. Te Claro, salió- yo no fumo, no tomo. Esto lo voy a contar, es verdad, chicos. Jamás probé no fumo, no tomo alcohol, jamás probé las drogas, nada. Pero me pasó algo insólito en un boliche. Estar apoyado, no era conocido, ¿no? Pero estaba apoyado en un parlante. Se me acerca un chabón, me dice, no te enojas si te digo algo, pestañá porque vamos todos presos, me dijo. No. Como que estaba, yo a veces miro así perdidamente. Y el que me mira dice, no, este no está en su sano juicio. Claro, no. Olvídate. Y además detenido en Colombia. Escúchame. O sea, el de los Con Sex todos Pistols todos de los Suspiro. carabineros alrededor. ahí en Colombia. Olvídate. Claro, no, el aspecto, yo juego mucho con el aspecto. Claro. Loco, Pero porque bueno. cuando fui a Chile me miraban con cara de susto, yo miro desorbitado, con cara de loco, serio. No pestañeo y me miraban con un susto la gente de Chile, no me olvido más. Y Colombia también. O sea, acá ya me conocen, pero en otros países cuando vas que no te conocen. Sí, sí, dice, sí, este se tira del escenario. Sí. Y Charlie García, ¿En qué momento? claro. Claro. Es el personaje y ya está. Claro. No lo fui creando, se fue creando solo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si yo voy bien peinadito, no soy Silva. Claro, digamos, claro, ¿no? ya no. Ah, Tal claro, cual. es tu sello Claro. propio. Es tu impronta. Claro. Es tu personaje y eso está buenísimo porque es lo que la gente ama de vos y compró de vos, más allá de que les brindás una sonrisa. Hay un dicho que dice, la gente nunca jamás se olvida de quién lo hizo reír. Y eso Claro, Eso es claro. real. es tal cual, es real. Es Moria verdad. siempre lo dice también, la gran Moria Kazan. Porque la gente puede estar atravesando el poder del humorista, la gente puede estar atravesando un momento duro, un momento, nada, totalmente fatal, y el poder de que por ahí prende la tele y le saca, aunque sea un segundo de ese triste momento, es fabuloso, es un poder Tal cual. que tienen los humoristas. No, tal cual. Sí. Y Que bueno, después la gente termina agradeciendo, porque Sí, siempre termina pasando. Vos me hiciste pasar un buen momento en el peor momento, Sí. en la peor instancia de mi vida. Haces más sí, llevadero mira, el situaciones. mejor ejemplo que están diciendo ustedes es la pandemia, ¿no? Que sí. estuvimos encerrados y yo me acuerdo que con mi amigo Alacrán hacíamos vivos por Instagram. Sí. Sin fines de lucro. Claro. Contaba un chiste. Y hasta el día de hoy, voy a cualquier punto de la República Argentina, me dice, ¿cómo me hacía rico el Alacrán cuando estaban contando chistes juntos? Estaban encerrados, no te quedaba otra, Claro. estábamos encerrados.
y contábamos chistes todo el tiempo. Perfecto. Todas las noches. Perfecto. Hacemos una a la Sí. carta, A ver, chicos. dale, la para... Dale, ¿quién arranca? ¿Quién arranca? Arranca vos, Belu. Belu. Yo a ver, y estábamos hablando de hombres. Del hombre. El sexo, pero lo vamos a hacer con Bueno, doble no, sentido. hablábamos de hombres y Con- mujeres, de géneros. Sí, el sexo en el hombre a través de los años. Va con doble sentido. El hombre a través de los años en el sexo es como los animales y pájaros, todo con el sexo. El hombre a los 13 años es como el mono, porque vive pelando la banana. 18 años una jirafa recién nacida se come las primeras florcitas. A los 20 años el hombre es como el buitre, come todo lo que se le aparece, no le hace asco a nada. A los 40 años el hombre es como el halcón, elige la presa que se va a comer, no se come cualquier cosa. A los 50 años el hombre es como el loro, habla más de lo que come. A los 60 años es como el lobo, persigue Caperucita, pero se come la abuelita. A los 70 años el hombre es como el cóndor en la próstata, con dolor en los testículos. De los 90 en adelante una tierna palomita, come y caga. Mira, yo hace tanto que no tengo sexo que uno de los espermatozoides le salió primidiente ya. Me preguntaron, ¿qué te gusta más, la Navidad o hacer el amor? No, la Navidad más seguido, ¿viste? Ayer fui a un telo con mi mujer, hacía tanto que no iba a un telo que cuando me fui hice la cama saqué la basura. ¿Viste? Le digo a mi mujer, decime algo que me caliente. Bueno, te cambié los dólares por pesos, me dijo. Me dijo una chica en la cama, soy una llama. Se pasó toda la noche escupiéndome los ojos. ¿Viste? Me dijo otra chica, venía a casa que te acogoto la gallina. Fui, era una macumbera. Bueno, pegó uno. No, mire el chiste. De medicina. ¡Increíble! Lo que quiera. Genio. Qué Es increíble, genio. aparte uno atrás de otro. Es increíble. No, A además ver, hay rapidez de medicina, mental. algo de medicina. De medicina, charlaba me dijo, doctor, ¿cómo está mi abuelo? ¿Cómo está mi abuelo? ¿Cómo se lo puedo decir? ¿Cómo se llama la palma dentro de la mano? Palma, bueno, en cualquier momento. Charlaba médico, estoy preocupado, che, se me mueren los pacientes, ¿qué hago? Y hacete forense. ¿Qué tal? Dice, doctor, me llevo mal con mi mujer, me llevo mal con mi suegra, me pego con mis hijos. ¿Y a mí qué me importa? ¿Usted no es el médico del odio? No, del oído, tarado, del oído. Llega doblado al hospital, dice, doctor, no me puedo enderezar, no sé si es el nervio ciático, la columna o el huesito dulce. ¿Qué puede ser? Vos necesitas anteojos, porque te abrochaste el botón del pantalón con el cuello de la camisa, tarado. Tema. Bueno, ahora vos. Tema. Increíble, pará, aplausos. Ay, mire, chiste. En vivo. Payaso. El payaso le dice al dueño del circo, quiero aumento. Es la primera vez que me hace reír, hijo de puta. No hay un tema. Los demás son más fuertes porque Sí, uno sí, los no, cuenta. claro. No, igual Hay de ahí este para todos programa- los gustos. Bueno, estamos de la tarde. Chiste, bueno, uno, el payaso era medio, ¿no? Y le estaba taca. Veo que te gusta, ¿no, boludo? Despacio que la sonrisa está dibujada, la puta. En vivo. ¿Sabes qué? Hay Sí, tema de no, todo pero este- sos fabuloso. Está, Ay, estamos qué todo el Eh, tema. Alfred, re confianzudo. Sí, por supuesto. Amigo Alfred. Alfred. Por supuesto. ¿Cómo te dicen? De nuevo le Alfredo. preguntaba. No, porque Alfredo, ahora me... de todo. ¿Alfredo? Menos chino con los ojos. Alfred. Sí. Alfred, yo te voy a decir Alfred. Alfred. Alfred le digo. Alfred. ¿Qué Alfred. tiene? Alfred. Alfred, acá está mucha gente escribiendo cosas hermosas para vos. Saludo a todos. Contá uno. Lee uno, querido. Este hombre no hace su trabajo. Hoy está. Hoy está medicado, Ah, sí. ausente chicos, de sí, su sí. cuerpo y de su mira. Es mente. como algo que está, pero no está. Ah, mirá. Entonces, bueno, paciencia. ¿Tenés Esa- algún chiste para esas personas que están pero no están? Que están pero no Sí, están. dice, ¿no tiene, dice, una pastilla para la fiaca? Sí, no me la puede en la boca, le dijo. No tenía- Era terrible. Pero bueno, ¿qué dice Acá la la gente dice uno de judíos. No sé si. No, estamos de no, acuerdo. pero Bueno. no, ¿qué dice la gente? Muy de bueno el él? programa, aguante. Mirá, pará, lo leo yo porque este chico está fatal.
Pido perdón a la audiencia por Federico ¿Por qué se Aquilano. corre? Pero Dice, ve tengo que bien. hacer el trabajo de todos. Roba Tengo que la hacer cámara. el trabajo de Para- todos y mira, me quedé totalmente fuera de foco. Fede, no la dejes Esto- cartonear tu fama. Por favor, producción, si me puede ponchar, porque mira, bueno, no, acá, me fui un rato, me fui acá. Dicen, Silva, sos lo más. Silva, me encanta, es un genio. Genio. Alfred, ja, 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 ja. Alfred. Silva, estuviste en el... mira, mucha gente que estuviste en el cumple de mi papá en el 20... ¿Qué dice 2017? Mirá. Hace un montón. Pero No, qué para acá no. Hace 2 sábados te vi. Bueno, no sé dónde anduviste. Sí, no me acuerdo. Dos sábados te vi. No, por todos lados. Es lo más, me muero, es un genio, me mato de risa. Un beso grande. Bueno, todo buena onda, todo Qué divino. bueno. Por Dios, querido, haz tu trabajo. Pará, mirá lo que tengo acá. Bueno, A ver, ver. ¿qué más? Mirá. la foto. Mirá. Todo mal se trajo. ¿Qué? ¿Una foto? Mirá Sí, la la foto foto. de Alfredo en el cumpleaños de mi abuelo. Ay, mirá, qué lindo. Mirá. No se va a ver un choto. Bueno, pero mire. Bueno, che, la nada, boca, la boca. Testimonios. está ahí. ¿Dónde estuviste hace 2 sábados? A ver, ¿dónde está? Ahí. Estuve en Los Cañuelas, show. Cañuelas, puede ser, o Necochea, no Sí, me bueno, acuerdo. seguramente en un vamos, show. ¿Los Necochea. chistes los armás vos o los buscás, los investigás? ¿Cómo llega el ¿Qué chiste a vos? ¿Qué cosa? Los chistes, ¿cómo Los chistes, sí. no, va de boca en boca. Los chinos no tienen derecho a autor, no tienen derecho a autor. Claro. No es como una canción, vos haces una canción, la canción es tuya, la canta Belén, entonces ella es la intérprete, vos sos el autor. Claro. El chiste va de boca en boca, el que te dice... Claro, Ah, es público, perfecto. es libre. Y se va Claro, modificando. Vos ponés, ese chiste era de fulano, no, vos se lo escuchaste a fulano, Claro, pero a fulano se lo contó otro. Y además vos le podés poner tu impronta, una cosita que crees que así lo haces se le mejor. agregan cosas, sí, Claro. le agregan Alfred, ¿te cosas. pasó alguna vez de contar un chiste que no pudiste terminar porque te tentaste? Sí, Ya sí, pueden me pasó poner en la trastienda, Café Concert, acá en San Telmo, Sí. trastienda. ¿Cuál? ¿Se puede saber cuál? Yo nunca sí, pero ahora te voy a decir, pero me acuerdo por qué me tenté. Pero no me tenté por el No te chiste. tentaste el chiste, te No. tentaste de algo que pasó El seguramente. público, claro. Yo juego con la vista, juego mucho con la vista, pero veo, gracias a Dios, veo muy bien. Claro, Porque la sí. fuerza que no hace este ojo la hace este. Claro. Veo demasiado. Por ejemplo, y veo todos los detalles. El público, yo estoy mirando si se ríen, si no se ríen, si voy bien, si tengo que cambiar de tema, ¿viste? Vas Sí, chequeando. vas tanteando. Sí, sí, sí. Vas tanteando todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En una de las primeras mesas había una señora mayor, que no se me acuerdo qué dije, hizo y le salió el jugo por la nariz. No, Como un A mí sifón. me da mucha risa esas cosas. Pero yo ya- como un- de eso me tiento yo también. Sí, ¿eh? sí, Sin contar el chiste. Pero con un sifón, así bien. Ay, no me muero. Yo y me yo muero me de entré a risa. reír y me tuve que poner de espalda al público y me hacía que acomodaba el micrófono. Mentira, no podía seguir contando chistes, la tentada. La tentada. Claro. Sí, sí. Después cuando mi amigo Alacrán, que se fue de cabeza del escenario, Qué genio, Lacrán. Le mandamos presenté- un beso. Claro, lo presenté, un genio. Lo presenté en Mar de Ajó y caminó, siguió de largo y se fue por una escalera. No. Con ustedes Alacrán, digo. Y no alcanzó a abrir el telón y se fue de cabeza, quedó con las patas para arriba. No, me muero. También, no se lastimó, pero bueno, son todas tentadas de risa, ¿no? Que Sí, te obvio. salen. Obvio, Sí, obvio. sí, sí. A mí me pasa que queda feo, pero cuando alguien se cae o yo me caigo me da mucha risa. Y Ah. queda feo porque tenés que ir a ayudar, Ayudar, ¿viste? claro. Pero Es me verdad, genera verdad. risa, Sí. horrible. No, lo que pasa es que no es una risa con maldad, es una risa No, que te porque causa... uy, Sí. después vas y ayudás. Pero Claro, sí, sí, como sí, con sí, sí. así. Acá dice Está bien. uno de panaderos. De panadero. Panadero, dice la gente. Sí, vos le digo al panadero, ¿qué tenés calentito? Al dueño, recién le pedí aumento, me dijo. Voy a la panadería, viste que a través del vidrio se ve que prepara el pan. Se metía la masa a la axila. No. Me pagaba el pan No. con el sobaco. Le digo, loco, echalo, es tu empleado, prepara el pan con el sobaco. Eso no es nada, vamos a ver con qué hace el agujero de la rosca de reyes. De salón. Todo, hay Buenísimo. para todos los gustos. Hay para todos los gustos, eso es lo lindo. Hay para todos los gustos. Por Porque- ejemplo, hablábamos de que vos le tenías que leer los mensajes acá al amigo. Y me acuerdo del mensaje, la novia le manda un mensaje de texto, todo por escrito al novio, que decía lo siguiente. Hola, mi amor, me dejaste embarazada.
urgente, venía a mi casa, mi papá quiere hablar seriamente con vos. Recibe un mensaje del novio por escrito que decía lo siguiente: la empresa telefónica le comunica que el cliente no es más un abonado en servicio. Dale, tarado, venía a dar la cara que abonado va sin H y servicio va con B corta. La Me más muero. piola la mujer, toda la vida. La ¿Tuviste una mujer experiencia más con el Puma? ¿Cómo? ¿Perdón? Una experiencia con el un Puma. sí. Se me cruzó un puma salvaje en un show en el norte de Santa Fe, en el medio del campo. Ah, ¿esto es real? Es real, Sí. es real. es Porque real. como está hablando tantas No, cosas sí, es raras una hoy. anécdota de un puma. No, estoy haciendo mi trabajo. ahora ¿Volvió a sí. su eje? Sí, volví. Ah, bueno. Sí, en el encuentro de campo, pues yo voy a contar chistes a todos lados, se me cruzó un puma salvaje en el medio del show y yo revolví el micrófono y me escondí atrás de un árbol. y la gente se mataba de risa, porque no es- a ver, por más que te digan que no... Por más que yo te explique que el puma no hace nada, a vos se te viene No, un puma de frente, sí, olvidate. Igual. unas Te hiciste patas, encima. ¿Qué más hace? o menos. Sí, claro. Una boca así, unos Igual no colmillos. hace nada, ¿está chequeado que no hace nada el Puma? O... No sé. Claro. No sé, No. yo por la duda me escondí. Bueno, Está bien, yo también. Claro, Yo Sí, me escondí yo atrás de un arriba del árbol me- dejé el micrófono colgando y la gente se mataba de risa. Venga, que no hace nada, eran todos gauchos. Era un remate de campo. Sí. Y de la nada es el norte de Santa Fe, en el límite con el Chaco y... claro, era como Santiago la, del Estero. como la mascota era. Claro. No, Ah, son no. tan salvajes. son Apareció. tan salvajes, Ay, está no, lleno. No, chicos. Ahí yo nomás está voy. hay una selva. No salgo ahí. más del árbol. Me subo al árbol, Conté bajo más. chiste. Escuchame, Ahí. ¿qué dice la gente? ¿Podés leerlo o querés que lo Sí, vuelva a leer sí. yo a hacer tu trabajo? ¿Para qué voy? Hago tu trabajo, contanos. La gente pide uno de. No, eso no. Porque trabajamos eso no. para la gente. Me mato de risa, qué grande Silva, lo sigo siempre. Siempre Muchas veo. gracias. Sí. Me encanta cuando están los programas. Me gusta esta combinación en la mesa. Lo queremos más seguido. ¿Vamos de gira? Sí. Sí. Bueno, ahí está. Ahí. Pero hay de todo, hay de todo para todos los gustos. Te lo pido por favor. Y no, pará. Y la gente. Sí, sí, Ah, eso mirá dicen qué que bueno, sí. mirá qué bueno. La bella y la bestia. Lo vi- Ahora se Vamos a vienen hacer las una- vacaciones de invierno. Viste, recién hablamos de eso. Lo vi en Vos una tenés serie. que- Lo vi en una serie de Menem, dijo. Dicen acá. Ah, sí. Ah, Sí, sí. ¿cómo yo fue esa te vi, experiencia? te vi De la también. serie Menem estuve en el capítulo 1. Sí, un solo capítulo. Sí. Un ratito estuve ahí con Leo Bararia, lo matamos a risa. Se tentaba de risa, ahí estaba, es otra anécdota. No salía la filmación, pues se tentaba de risa. Mirá. Y me conoció ahí, me miraba y ya se reía. Y yo, Claro. no puedo ser, vamos de vuelta, toma una, toma 14, toma 24. Hasta que salió. Hasta que salió. Sí, sí. Mirá ahí esa mujer Ah, Esa. mujer. que preguntan de tu estado civil. Oh, Ah, mira, sí. casado. No sé si querés hablar de tu Estoy vida cerca del privada o estudio. no. Estoy Casado cerca del por estudio, civil, pero- por iglesia y por pelotudo. No. No, casado. Casado, sí, felizmente casado. Felizmente casado. Casado, sin hijos, casa. tengo un perro que es como un hijo. Ay, qué Aguanten lindo. los perrijos. Qué lindo. Aguanten los Va- perrijos. ¿Vas a estar de gira por el interior? Preguntan. Sí, voy a estar bueno, toda la provincia de Buenos Aires, toda. Y después todas las provincias. Sí, Bueno. toda una gira. ¿Cuándo arranca? Y arranco en septiembre, y también voy a estar en Brasil. Bien, Uy, qué qué bueno. bueno. Bien. ¿Por ¿Y dónde? ahí? En las Vieiras, pero para un grupo de argentinos, ¿no? Claro, Entonces, me imaginé. No sé, Yo, hablar yo en ya portugués. decía, hablás portugués, yo ya te veía hablando portugués. No. ¿Un ¿Vos chiste, fala un chiste en portugués? portugués? ¿Un chiste en portugués no? Sí, no, ¿sabés chiste de Brasil? Sí, pero más sé yo. Claro. No, porque hay una colonia muy fuerte de argentinos en Brasil. Yo fui hace poco Ah. y realmente está totalmente lleno de argentinos. Claro. Lleno. Sí, 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 Igual sí, creo sí. que no hay una parte en el mundo en donde no haya argentinos. Está Ah, lleno bueno, en estás todos lados. diciendo una. Estás Es- diciendo no, pavadas. no, está chequeado totalmente. eso. Si querés Digo, te chequeado. donde vas, siempre hay una colonia argentina. Bueno, pero no tan fuerte como en ciertos lugares, como en Paraguay, como en Brasil, como en Uruguay. Hay lugares Claro, donde Uruguay, es sí, mucho, también. mucho más fuerte. Claro. En Brasil yo quedé impresionada. En Bucios todos eran argentinos.
Claro, había sí. muy pocos brasileros. Sí. No, y en temporada de verano van muchos argentinos a trabajar, además a Brasil. También. Mucho. Sí, mucho. También. Mucho. Mucha Em, gente. Te queremos pronto por Córdoba, saludos desde Mendoza. Perdón, vos sabés que yo relaté un partido de Brasil en el Mundial de 90 y me echaron. ¿Por qué? Yo, cambio en Brasil, sale Kaká por el ano. ¿Y por dónde querés que salgan? Claro, son dos jugadores de Brasil. Kaká es un jugador, el ano es otro. Claro. Sí, Nosotros, sí, son dos No jugadores. sé nada de fútbol, pero bueno. Ay. Silva, Alfred. Alfred. Pregunte lo que quiere. Alfred Alfred Silva. Silva, Alfred. Silva, Pues- Alfred. Bueno, no. entonces no querés hablar nada de tu vida privada. Sí, pero lo que quiera. Lo De que un quiera. perro. Tengo Queremos saber acá. una perrita que va con nosotros cuando hago viajes largos. Por ejemplo, me sale un show en Bahía Blanca. A mí me gusta, pero me gusta mucho manejar. Ay, qué lindo. Y te vas hasta manejando. 1000 kilómetros, 1000 y pico kilómetros, lo hago en el auto. Ya si me sale yo más lejos, voy en avión. Claro. Sí, claro. Pero. Y no La de- llevan con ustedes. Claro, pero no por pijotear, simplemente No, porque por me gusta. no Porque dejarla te gusta. El sola. disfrute de viajar, claro. gusta. Es te que gusta porque compartir. Yo en Bahía Blanca y Disfrutás salgo de- de la mañana con mi mujer y la perrita y Mi paramos marido una- también es re fan de Claro, los viajes sí, sí, en sí. auto. Claro, para hacer una parrilla, comés Sí, algo, qué después lindo. seguís, después Claro. te tomás un cafecito en otro lado. ¿Te conoció contando chistes o fue otro ámbito cuando se conocieron con tu mujer? No, me conoció, de hecho la conocí en el programa Diego Corol, Sí. en la Pop. Bueno, yo estaba en ese programa, estábamos con Pichu y vino a participar en un campeonato de chistes que hacía y vino como stand-upera. Ah, mira. Y nos conocimos, nos dimos, y bueno, acá está. Mirá. Pero la verdad, vamos a hacer, vos me podés preguntar lo que quieras. No me vengo a hacer la víctima, por más que digan, no, lo importante de una persona es la manera de ser. Yo rebotaba, no tenía novia, hasta que no, creo que tuve una novia sola en mi vida, antes de ser conocido. Claro. Sí, sí. Sí. Una vez que me hice conocido, se me presentaron un montón de oportunidades. Y no estoy hablando mal de la mujer, ¿no? No, no, Quiero decir no. Pará, que al- seas mujer, hombre, Sí. trans, lo que fuera, el género que seas, la fama tiene eso, tiene como... Tiene ese atractivo. No sé qué, que Claro. la gente Sí. también Tiene ese fabula atractivo. un poco, Sí, ¿no? sí. Porque compra más un personaje, el verdadero amor es que después te conozca y ver realmente quién sos. Porque Claro. obviamente vos no estás 24 horas haciendo chistes, y no tu ¿Sabés que sí? mujer, Claro. ¿Sabés que sí? no estarías casado. ¿Sabés que Dale, sí? pelotudo, pará. Como ese tipo. Para un poco. Tú Te digas- levantás contando un Ya está. chiste, te acostás contando un No. chiste. Tengo Claro, ganas de Es estar que triste no, un rato. Pero Los es colegas, es los stand-upera, colegas me entonces dicen- como todo el tiempo estás compartiendo. Pero los Claro. colegas mismos me hacen críticas constructivas que yo les agradezco Sí. tanto. Ya está, Silva, cortala. Ya terminó el show, dejá de contar chistes. Y sigo contando chistes. O sea, ¿te acuerdas de este chiste? Bueno, Alacrán también. Sí, bueno. Porque le gusta, es una pasión. Claro, es una pasión. Sí. Hasta que yo lo respeto mucho, ya terminó, listo. No me rompa más los kilómetros. Yo No, sí, es todo verdad. el Hay, tiempo. hay formas de ser. En la calle, viniendo para acá, conté 4 chistes. Ahí a la gente Mirá. viniendo caminando para acá, dejé el auto a 4 cuadras. Sí. Le conté chistes acá con mi amigo Leandro Bento, que me trajo. Y estuve contando chistes. Sirvo una foto, no le caso un chiste a mi primo que cumple años, después un chiste para mi suegra, otro que te vea, otro que te adora. Listo. ¿Y te pasa siempre esto que vas por la calle y te piden chistes? Todo el tiempo, Es más, una vez me asusté, ahí cerca del obelisco, porque era de noche, era la madrugada, ¿viste? Uno puede dar chiste a cualquier hora. Sí, sí. Y paro en un semáforo y el de adelante frena, abre No. así con todo, pero abrió el auto y ese me roba, ¿viste? Claro. Y me agarraba así, un chiste. Me decía, No, está loco. no, me quería matar. Acá estamos más llamados que gente que me está mirando. Infierno Rojo Play pregunta, ¿qué hubiera sido si no eras comediante? Me Buena hubiese pregunta. gustado veterinario, me hubiese gustado Ay, mucho. qué lindo. Mirá. Vamos a los animales, una pasión por los animales. Sí. Veterinario, si no, psicología también, que había empezado Claro, y había después estudiado abandoné. psicología. Bueno, Después dicen abandoné. que el humor es como algo superior a en la psicología. Dicen que es como algo muy inteligente, ¿no? Estoy hablando re malo y ya. Hoy el día es... Estamos Estamos, todos iguales, estamos ¿no? estamos todos tratando de iguales entender a dónde ¿Se querés entendió ir. lo que quiero decir? Sí. Como que libera una tara del espíritu. Que el humor Ah. es sanador. Sí. Entonces, Sí. por ahí algo de eso en la psicología que te llevó al humor puede estar conectado.
Claro, entendió lo que Sí, lo se que entendió. ves, Sí, se yo te entendió. digo, lo más difícil del humorista, y por ejemplo, vos cuando me viste en ese evento, yo Sí. aparecí, no sé si te dijeron que yo iba a estar. No, yo me sorprendí. Claro, ahí está. Ahí está. A ver, yo te marco las dos diferencias. Cuando yo estoy en un teatro, la gente que saca entrada dice, lo voy a ver a este loco, me voy a matar de risa. Ya va predispuesta nadie que no Claro. le gusta lo que yo hago, No va a va a ir sacar a la ver. trapa y a ver. Claro. Sí. Claro. Bueno, ahora vos, por ejemplo acá, vos sos fanático de los chistes de Silva. Sí. Vos tenés en tu cumpleaños, en tu casa o en un salón, 100 invitados. Entonces, bueno, no le voy a decir a nadie que viene Silva. Yo aparezco de golpe. Sí. Por ahí no le gusta, por ahí a ella no le gusta. O sea, porque Sí, sí. aparezco de sorpresa. Claro. A vos te gusta, pero hay que ver si a los 100 personas Claro. que Claro, invitaste, buen punto, buen punto. entonces, porque aparte por ahí le gusta, pero tenían ganas de comer, o de bailar, o de hablar con el otro. ¿No? ¿Por qué tengo que callarme a escuchar una hora de show? Igual, ¿Entendés? Eso es lo más difícil, a eso me refiero. Eso es lo más igual complicado. donde vas también generás ese impacto de risa. Yo me acuerdo Sí, del cumpleaños de mi ahora abuelo, sí. que nadie sabía que iba, solamente mi tío que te contrató, Sí. y eran 100 personas y nos estábamos todos cagando de la risa, nos Sí. gusten o no nos gusten los chistes y demás, pero era unánime. Y Claro. también transmitís algo que está buenísimo, que es contagiás el Alegría. humor y la alegría. Claro, Sí. sí. Porque viste que hay humoristas, no vean nombres, que. Jaja, que. Pero se apaga la cámara y son Sí. hombre culo. Sí, Tipo, Sí. Hay un montón. tipo, Hay un cara montón. de culo. retuje. Y no solamente humoristas, ¿eh? Actores también, Sí, comediantes. actores, Pero, comediantes. pero mucho. por ahí Bueno, están es un trabajo igual, ¿no? preocupados, Es un trabajo igual. Ojo, yo también tengo preocupación Claro. y no estoy todo el día con cara de feliz cumpleaños. Claro. No, He obvio, tenido obvio. No, problemas. sí, pero digo, hay unos que son muy. Cambia muy de dual repente. eso, como que se nota mucho. Es como. Claro. Está Sí. bien, porque por ahí exteriorizan todo eso. No todo lo hacen con alegría, a eso me refiero. Algunos lo puede hacen ser. con, Claro. con esto. y Sí, sí, bueno, con la cabeza. otra- Como disciplinado. claro, Sí, claro, sí, sí, otras sí. cosas. Bueno, yo de chico, a ver, yo sufrí bullying. A mí me encantan las cargadas, pero de hecho me cargo todo el tiempo. Yo tengo Y es estrabismo, material tengo- aparte, es el material. ojo, para- claro, el ojo izquierdo lo tengo desviado, como tenía Tristán, por ejemplo, Sí, tiene claro. ese, Nuestro queridísimo. claro, Tristán. Yo trabajé estrabismo. Yo, por ejemplo, para ver lo que ustedes están viendo, yo tengo que girar un poquito la cabeza. Es como si la pantalla fuera más chica. De hecho, puedo manejarte un Sí, sí, espejo sí, sí, sí. retrovisor que te lo pide para darte la licencia, te diste Un espejo especial. especial. Claro, porque si no, que te pasa a este lado, me lo como. Mm. Entonces, claro, ese lo único que cambia. Después veo perfecto, no necesito anteojos, nada. Pero me ha pasado en la adolescencia, o sea, adolescencia y niñez, tuerto de mierda. Me hace tuerto Claro. de mierda. Y a mí Claro. no me falta un ojo. Claro. O sea, a mí me encanta la... Che, Reírte ¿para dónde vos. estás Si vos mirando? jugás con el humor. Yo Porque te digo el los otro dos, lo ¿para dónde disfruta. estás mirando? Y yo me cago de risa. Si Claro. no te estoy mirando a vos, porque no saben para dónde miro con estos ojos. Claro. Claro. Como francotirador no me contrata nadie a mí. En los tiros libres lo descoloco al arquero. ¿viste? No, pero ¿qué quiero decir con esto? Que me encantan las cargadas, pero he sufrido cargadas agresivas, digamos, para herir, ¿viste? Para lastimar. Sí. ¿Cómo te pueden decir andala de Sí. tu mamá? Sí. Bueno, pero eso lo transformaste, porque después. No, sí, pero Mira, no me- hiciste una carrera. No, yo lo que digo a veces las vueltas de la vida. Yo Sí, tenía un por grupo de amigos, como ustedes tienen, y los tengo todavía, que, viste, la adolescencia, van todos a bailar. Las mujeres también, vos irías a bailar con un grupo de mujeres, Sí, sí. seguramente vos también con un grupo de amigos, Era muy feo, entraba en boliche y que a mí me rebotaban en la puerta, me miraban de arriba abajo, había un patobica así que me miraban, vos no entrás. Pum, los zapatos. Y los zapatos eran igual que lo que mi amigo. Siempre había una excusa. Sí. Y hoy en día esos boliches, muchos no existen, pero esos boliches me contratan para estar en la parte VIP Sí. y hacerles Mirá publicidad. las paradojas Mirá. de Y la yo, vida. qué increíble pensar que en este boliche yo no podía entrar y ahora... Y me ahora llaman te para que pagan venga. para que Increíble. vayas. Me Toma, pagan- para vos, para Ah, vos. mirá quién te Choto. reíste, mirá de quién te burlaste. o sea, uno no vive con resentimiento, ¿no? Pero te No, quiero bueno, decir, pero pero la uno vida se te da acuerda, revancha. sí. ¿Cómo te da? Sí, Siempre, sí, sí. siempre Bueno. la vida te da revancha si Es sos buena verdad. persona y haces las cosas Ah, bien. Yo seguro. creo eso. Bueno, fue un placer tenerte acá. Te tengo el que placer es despedir. mío, el placer es mío. Pero me pidieron pocos temas, a ver,
Uno para cerrar, no sé. Un Uno tema para cerrar. Difícil, no sé, algo. Uno para cerrar, ¿qué ¿Qué dice la quieren? gente? La gente dice... De pareja, a ese, de parejas. De parejas, sí, acá de parejas. Parejas. De pareja. Uy, le cambió la voz. Le cambió la voz. No, le cambió la no, voz. hay Eso que serio. imaginarlo, pues esto fue un caso real. Ok. Amigos de toda la vida. 30 años de amistad. Se criaban en el mismo barrio. Primero se casó uno, después se casó el otro. Iban de vacaciones juntos. Viste, pues amistad, pero fiel. Sí. Un día se cruzan con los autos en la puerta de un telo, de un albergue transitorio. Cada cual con la mujer del otro. No. Se estaban traicionando los dos en la puerta de un albergue transitorio, cada cual con la mujer del otro. Se bajan de los autos y dicen, no vamos a pelear, somos amigos de toda la vida, devolveme a mi mujer, yo te devuelvo a tu esposa y acá no pasó nada. Y no sea lo justo, ustedes estaban saliendo, nosotros estábamos entrando, hijo de puta. No. Bueno, Increíble. muchas gracias. Gracias, Alfred, por venir. Gracias, amiga. Gracias. Mejor, gracias. Genio. Bueno, Genio Alfredo total. Silva, ya saben. Le ponen acá, por favor, ¿dónde te El- contacta la gente? Arroba Silva Humorista, enseguida Arroba entra el link. Silva Humorista. Sí. Arroba Silva Bueno, gracias, Humorista. esa es tu Silva casa, Humorista. cuando quieras Bueno, te muchas venís. gracias a vos, los quiero mucho, lo mejor. Gracias, Alfred. Gracias. Gracias. Ay, qué divertido que Hermoso. lo amo. Me encanta a mí. Mal. Siempre con la El mejor humor de es, las sí. ondas. Y hace bien el humor, es sano reírse, está Sí, bueno. es muy sano. Y seguimos con este programón. Tenemos un Tenemos de invitado que, mira, desde Berulandia siempre lo quiero tener y me encanta que esté hoy acá. Es un chico mega talentoso. ¿Sabes cómo le dicen? ¿Cómo? Escuchate esta. A ver. El ángel del bandoneón. Me muero. Es un niño que toca el bandoneón y la rompe toda. ¿Está con nosotros? ¿Ya llegó? ¿Está? Lo Ahí tenemos está. acá. Hola, bienvenido. Pasá. Esperá que estamos resolviendo Está- Sí, un problemita temita de- técnico. Mientras de ajuste contame de mic. todo de él, Fede, por favor, te lo pido. Sabías, ¿no? Que viene hoy acá. Sí. Un genio, me encanta. Vení, Está sentate acá. Vení, ya llegó. Acá, Llegó. ahí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿Cómo andás? muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz y muy contento de estar acá con Vení un todos poquito ustedes. más para acá, si entras en cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias y estoy muy feliz y siempre, desde que empezó el programa, siempre lo veo. El divague está Muy todo. bien, Un qué placer. genio. Me encanta el Un programa. placer. Y justo Alejandro Packer estaba enfermo, pero te manda un beso grande. Le encanta lo que haces también. Muchísimas Me gracias. encanta. sí. Bueno, nos gustaría escucharte un poquito. ¿Tenés algo sí. para nosotros? Antes de empezar a tocar, Permiso, vení, ese, yo estoy más cerca de él. Pará, hacemos Vamos así. a hacer un cambio improvisado. Guarda el cable, guarda el cable. Una vez Guarda. me caí. No te caigas de nuevo. Toma. Ahí está. Una vez me caí. Pará, levántate. Sí. A ver, ¿qué Listo. pasa acá? Ahí Contanos, dale. bueno, estamos. antes... Permiso, vení más cerca mío. Antes de empezar a tocar el bandoneón, quería mandar un mensaje a una persona muy importante. Sí. Sí. Este mensaje es para Mirta Legrand. Soy Ángel del Bandoneón, tengo 13 años y solamente vos me cumplirías este gran sueño que tengo, que el año que viene, en tu cumpleaños número 100, en febrero, me podrías invitar y yo regalarte tangos, todos los que quieras en bandoneón y cantado, ya que mi bandoneón el año que viene, en febrero, también cumplí 100 años. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Wow! No lo puedo sí, sí. creer. Así que- ¿Me das esto, por favor? Así que, Mirta, ¿me cumplirías este gran sueño que tengo? Vamos a hacerle Sí, llegar sí, a sí, Mirta Sí. el clip, Ahora, ¿sabes qué? Se lo voy a enviar. La tengo en el WhatsApp, obviamente, y se lo voy a enviar después Sí. este recorte. Sería hermoso. Además, Muchísimas ella ve gracias. fragmentos del programa, así que sería hermoso. Ojalá lo puedas cumplir, pero casi Muchísimas seguro gracias. que Sí, Y si no, ya estás, mira, todo el mundo habla ya en voz, en off, de vos, de tu talento. Me encanta tenerte acá, me encanta lo que haces. Estamos muy felices y ya también varios colegas, artistas, bueno, como Ale Packer, que es nuestro compañero de trabajo,
que es jurado en concursos de canto y de baile. Sí, fue también está lo muy primero que dijo, entusiasmado, fue que mandando estaba re mensajes contento. diciendo que venga el miércoles que viene, que venga, estoy que también, venga. que vuelva. Que vuelva. Ah, sí, sí. Bueno, me se lo, encantaría, sí. se lo perdió por tener fiebre. Es así. Así que bueno, Bueno, para empezar, los voy a llevar a un paseo musical de Argentina y Colombia a través de tangos y música popular colombiana. Me encanta. Dale. Dale. Voy a comenzar acá, ya que estamos acá en Argentina, con un tango. Ujú. Un tango que nunca pasa de moda y que siempre está actualizado a cómo está el país. A ver. a ver. Cambalache. Qué temón. Qué temón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera su señor, cualquiera es un ladrón. Mezcló con Toscanini, Vázquez, Arpase y Napoleón. Don Bosco y la Miñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se mezcló la vida. Y herida por los sables y remache ves llorar la Biblia junto al calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que lo llora no mama y el que lo fara es un gil. Dale, no va, dale, que va, que allá en el horno no vamos en contra. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, y el que vive de la mina, el que mata, el que cura o está fuera de la ley. ¡Yo, por favor! Lindo. Además canta re lindo, qué encanta. completo. Así yo. Vamos. Me encanta. ¿Desde Muchísimas qué gracias. haces esto? Ahora tengo 13 años y empecé a tocar el bandoneón cuando tenía 10. Al principio me enseñaba mi papá, pero cuando ya empecé a ir avanzando, me empezó a llevar al Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, donde estoy estudiando actualmente. Y qué lindo que te apoyan, ¿no? Desde que vos quisiste, ellos te apoyan. Ellos son tus padres, ¿no? Hola, Sí, ¿qué tal? estoy atrás de Bienvenidos. cámara. Gracias por apoyarlo, porque muchas veces no es posible para los padres por cuestiones de trabajo o lo que fuera. Eso es muy importante. Estás muy feliz y agradecido, me imagino, con eso. Sí, ¿no? ellos siempre me acompañan, me guían por el buen camino. ¿Cómo haces siempre con me el cole? Eh, ¿Se organizan? Sí, te cuento. Yo pertenezco a un programa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad que se llama AAD, que es Artistas de Alta Dedicación. Sí, conozco. Claro, que cuando faltas a la escuela por motivos, por entrevistas, shows, giras, ensayos, presentaciones, te lo marca justificado. Claro. Ajá. Entonces, perfecto. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Para todos los talentos pequeños que están desde chicos. ¿Y cantar? ¿Cantar te gustó siempre desde más chiquito o también desde los 10? Lo de cantar es más nuevo. Sí, yo cantaba de antes, pero era como para pasar el rato, ¿viste? Pero desde hace como un año que empecé a introducirlo con el bandoneón y hacerlo en presentaciones. ¿Y ¿Sentís que el acompañarlo con tu voz era una necesidad que te pidió el bandoneón? ¿Me explico? O sea, vos tocás desde los 10. Sí.
¿Sentiste que en algún momento de todo tu repertorio tenías que empezar a utilizar tu voz para acompañar más tu arte? Sí, sí, sí. Aparte, como que llena más el ambiente y aparte es como que me hace mostrar más la capacidad de poder tocar y cantar. Sería algo más completo, se podría Claro, decir. más Claro. completo. Y ahora me encanta tocar y cantar al mismo tiempo el bandoneón. Qué bien. Qué suerte. Y te hago una pregunta. Sí. ¿Cuál es tu máximo sueño que idealizás y soñas? ¿Llenar un mega estadio? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo máximo que soñas? Además de que Uno sabes- ya nos dijo uno que ya es nos lo dijo. tocar Claro, en, los, le vamos en los- a el ayudar cumpleaños a de que los se 100 años de consiga. Mirta, vamos a Los 100 ayudarlo. Además, qué estratégico, qué bien. 100 años los el community bandoneón, manager. 100 años Mirta Mirta. Legrand. Ah, sí, el lunes cumplí un gran sueño mío, que era estar con Carmen Barbieri Ay, en Carmencita, Canal sí. 9. Sí. Estuve el lunes y me encantó. Aparte, le pedí que sea mi madrina musical y ella Ah, ella es bueno. y aparte le entregué mi padrino, les explico, la verdad es que mi padrino musical es Fabián Maglio, Ah, sí, sí. que es el bisnieto de Juan Pacho Maglio, que es uno de los más grandes bandoneonistas de la vieja guardia. Y resulta que el abuelo de Carmen tocaba con Juan Pacho Maglio. Mirá. El Claro. abuelo de Carmen, Guillermo Barbieri. Claro. Y justamente Guillermo Barbieri tocaba muy bien, así que Juan Pacho Maglio dijo, no tenés que estar acá, mejor tenés que ir con Carlos Gardel. Así que ellos se juntaron con Carlos Gardel, él escuchó unos temas con Razzano y Carlos Gardel escuchó unos temas tocando la guitarra de Guillermo Barbieri y le encantó y desde ese momento se fue a trabajar con Increíble. Carlos Gardel. Mirá qué linda historia. Entonces le interpreté un tema muy conocido de Guillermo Barbieri, que es Anclao París, y también le entregué la partitura de los arreglos que yo tengo dedicado para ella. Mirá qué Ay, bien. Carmen ¿Podemos murió de escuchar? amor. Olvídate, porque es parte de su historia. Sí. Bueno, ya que estamos en en el paseo musical, Sí. ahora toca ir a Colombia y voy a interpretar un tema muy lindo que cuenta una historia. Les explico. La música popular colombiana es música de cantina, de amor, de despecho, de pérdida de amor. Entonces, por eso van a escuchar. Entonces, cada vez que toque música popular colombiana, por eso la letra. Ah, ok. Ok. Ahí va. Tiene letra culebrón. Sí. Letra de novela, letra culebrón. Mira, Sí, es como sí. lo que veníamos hablando al principio Sí, del programa, al todo principio del culebrón. programa Me hablamos encanta. un poco de esas letras. Entonces se trata sobre que dos hombres, un adulto y un joven, se encuentran en una cantina y hablan sobre el amor y el despecho. A ver. A ver. Siga bebiendo, de Johnny Rivera y Jason Jiménez. Allá está el Bobiter que se viene a tomar por una vieja como si no hubieran más y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar. Ese es mucho tonto, hasta risa me da. Lo estoy escuchando y venga, dígame acá. Usted no es invitado pa' venirse a burlar. ¿Quiere saber mi historia? Se la voy a contar. Después de que la escuche, me puede criticar. Siga bebiendo y disculpe si yo. Es que me da risa los que lloran por amor. Puede reírse si usted quiere, señor, pero escuche mi historia, le pido por favor.
mi historia se la voy a contar. Y cuando el amor llegando mira la edad, una mujer mayor me enseñó lo que es amar, pero me traicionó y no me enseñó a olvidar. Ay, pobre muchachito, yo le quiero decir, perdone que otra vez yo me vuelva a reír. Cuando un amor se va, pues déjelo ir. Con tantas mujeres, por una no se va a morir. Siga bebiendo y disculpe si yo, es que me dan risa los que lloran por amor. Puede reírse si usted quiere, señor, pero no he terminado. Escuche, por favor. Yo no debo llorar, pues la vida es hermosa. Usted agarró la espina y botó fue la rosa. Mientras que usted llora, ella con otro goza. Señor, venga, le cuento. Cuenta, a ver. Señor, venga, le cuento. Cuente. ¿Qué pasó? La que me traicionó ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? fue su esposa. Siga bebiendo y gracias, señor. Hoy aprendí a reírme de que llora por amor. Puede reírse porque el bobo soy yo, pero no se me vaya. Venga, lloremos los dos. Se hacían amigos después. Alto culebrón, Qué lindo, por favor, quiero- qué lindo que cantás. Muchas Bueno, te gracias. lo debe decir todo el mundo, qué talento. Hace un rato hablábamos con el otro invitado, el queridísimo humorista Silva, de cuando uno se hace famoso, que no sé si ya te empezó a pasar, no sé si, ¿qué pasó? No, lo tenías muy... Ah, cuando uno se hace famoso, empieza a surgir cosas que antes no pasaban. Ahora por ahí en el colegio te miran distinto, Sí. o ahora, no sé, hay más oferta de gente con otros intereses, todo eso. Seguramente tus padres te lo cuentan, te hablan, y vos cómo te preparas para todo eso. Porque después tenés que ver si una chica te busca o porque sos famoso o porque sos vos. Ahí mamá va a estar muy atenta a Sí, sí, esto. sí. Los dos. Los Los dos dos van a los estar dos. ahí. A ver. Bueno, yo digo mamá porque pienso en mi Claro, varoncito el estudio- también. No, claro. Rindan examen. No. Relacionado a eso, no, yo mejor prefiero el estudio por ahora. Así Claro, Está muy muy bien. bien. que eso muy bien. alejado por el momento. Muy Muy bien. bien, Yo quiero saber focalizado, muy bien, como cómo- debe ser. Quiero muy saber cómo fue el primer focalizado. encuentro con el instrumento, porque digo, no es un instrumento normal, una guitarra, un teclado, digo, ¿lo viste en algún lado? Quiero probarlo, no sé, ¿cómo fue? Mira, el ¿Te fue fácil tocarlo? Primero voy a hablar de cómo empecé a tocar el bandoneón. Sí. El bandoneón que tengo es un legado familiar. Sí. Era de mi bisabuelo Jesús, allá en España. Se lo pasó a mi abuelo David, él se vino acá a la Argentina, se lo pasó a mi papá Ángel Jesús y mi papá finalmente me lo dio a mí. Wow. Y yo, cuando era más pequeñito, cuando tenía 10, veía el bandoneón encima de una caja y que mi papá de vez en cuando lo tocaba, pero no se utilizaba mucho, así que tuve la curiosidad de querer tocar este tema. Entonces le dije a mi papá, ¿me puedes enseñar? Claro. Y ahí empezó todo. Ahí empezó tu pasión. Claro. Tu pasión, tu carrera, tu futuro. Así que bueno, Y- nosotros estamos felices de tenerte acá. Te tendríamos todo Sí, el sí, programa, más tiempo, pero, más tiempo, sí. pero te tenemos que despedir porque viene ahora otra chica que estaba comprometida y queremos que vuelvas sí, me para encantaría, poder sí. seguir cantando, contando de tu música, Sí. de tu historia. Nos encanta tenerte. Así que bueno, vamos a querer que vuelvas. Que nos cuente de la Que- gira, cómo le fue. Todo. ¿Cómo? Que nos cuente cómo le fue Todo. en la gira. ¿Cómo Sí, te fue en la sí. gira? Contanos ahora dónde vas a estar y pasarle a la gente también dónde te pueden ubicar, por favor. Ahora, mi próxima presentación va a ser este viernes 5 de junio a las 20 horas en el streaming
Universal Coffee, en el streaming, en el streaming Coffee, en el Universal Coffee. Va a ser mi próxima presentación, así que, bueno, para la gente que quiera ver todas mis presentaciones, mis shows, mis giras, y las contrataciones, @Ángel del del Bandoneón. Bandoneón. y ahí van a poder ver todo. Ahí. Muy bien. ¿Cuándo? Diciembre y enero. Gira por Colombia. Perfecto. Música popular colombiana. Recorriendo Colombia con tangos y música popular colombiana. Cali, Medellín, por ahí. encanta. Claro. Y respondiendo a tu pregunta, me falta la otra, Sí. que el bandoneón es considerado uno de los instrumentos más difíciles del por eso, mundo. claro. Sí, por eso Porque si yo toco un botón abriendo, genera un sonido. Y si cerrando toco otro. mi botón cerrando, genera otro. Claro, es genial. claro. Wow. Y no es como el piano, que tenés todas las octavas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y en orden, y que vos lo podés ver. Claro. Hay una Acá no. disociación en el tocar, claro. Acá no, acá todas las notas están, todas las octavas están todas desordenadas, el do acá, el re, mi, Mucho acá, estudio, claro. mucho estudio y disciplina y pasión. Mucha memoria muscular. Mucha memoria. memoria. Y quería decirles que soy argentino y colombiano, colombo argentino. Ahí va. Argentino por mi papá y porque nací acá en Argentina, y colombiano por mi mamá. Y a cada presentación que voy llevo 2 símbolos. Uno es la Argentina, que es el bandoneón, que representa el tango, y el otro el colombiano sombrero. es el sombrero, Muy bien. que Bien, representa al agropecuario. Uy, Muy qué bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Hermoso Yo ya- eso. Va a decir que sí. Va a decir que sí. Mirta, Macri, por favor, a decir que atentos. sí. Bueno, muchísimas gracias. Este aplauso es para vos. Y te Vamos, esperamos Ángel. pronto. Muchísimas gracias. Te esperamos. Arroba pronto. Ángel de Bandoneón. Gracias, muchas gracias. Lo felicito, tiene un nene brillante. Además, bueno. Aparte, me hace yo- acordar a Vitini. No, a mi pero Vitini. ¿sabés qué pensaba? La energía que debe tener ese bandoneón, ¿no? Porque digo, tocó el Claro. bisabuelo, Ay, tocó el no, abuelo, sí, es tocó el mágico, papá esas cosas y ahora toca mágicas. él. Sí. Sí. Y él tiene La ángel, historia, la además, historia que porque tiene. hay gente que, más allá de su nombre, ¿no? Sí. Paradójicamente, hay gente que puede ser muy virtuosa en algo, pero él tiene un ángel que transmite Eso. y yo creo que va a llegar muy lejos. Sí, me encanta. De acá, Apostemos. no te olvides después de nosotros, ¿eh? Cuando seas mega star, no te olvides de nosotros. Cuando toques con Mirta, tampoco te olvides No de te olvides nosotros, de ¿eh? nosotros. Después de la gira por Colombia. ¿Y ¿Quién volvió? ¡Volvió de viajes! Nosotros. Volvió de viaje. Lore por fin. Iglesias. Arroba Hola, Lore Viajes. Lore, le damos un fuerte aplauso a Lore Viajes. Hablando de Colombia, de Extrañamos, viajes. ¿dónde anduviste? Por Ay, favor. acá estoy. Así que no los vi. Por Hola. todos lados. Estuve paseando por Miami. Qué lindo. Sí, Primero muy te- lindo. Me fuiste a Cancún. Me fui ¿no? a Punta Punta Cana. Cana, Punta Cana. después me fui a Miami, después quedé varada en Punta Cana, pero bueno, No, sí. Bien. Punta Cana mi segunda casa. Bueno, lo importante es que no quedaste varada en Flores. No, en Punta Cana, quedé quedaste. en un all inclusive muy bien, Y tenías así pileta en el que aeropuerto también. tenía todo pileta en el regia, todo. aeropuerto, la verdad que muy lindo, ¿La aerolínea preparándose, se hizo cargo? la aerolínea se hizo cargo de Perfecto. todo. Como tiene que ser. Un tema, todos decían que era solo a mí, pero fue a todos. Yo grabé, perfecto. porque siempre salgo con mi micrófono de movilera, y yo grabé la situación de que a todos le dio, no es que a mí sola me dieron un all Esa inclusive. situación yo lo vi la eso. vamos a pasar Bueno, el miércoles que viene. lo podemos porque mostrar. mucha gente le pasa, así que vamos a pasar. tu Dale, video. buenísimo. Vamos a Dale. mostrar el video donde la gente comunicó que les pagaron a todos el All Inclusive. Sí. La verdad que me pareció bueno de la Bien, empresa, sí. así Sí, que bueno, obvio. siempre Obvio. Arayet por lo menos responde. Por lo menos un mimo para Responde, semejante- sí, Pará, sí, sí. voy a decir algo. Sí. Buenísimo que se hizo cargo, porque yo viajé por aerolíneas argentinas, Oh, me pará, rompieron la ¿en valija, me serio? rompieron la valija y no me la quieren reconocer. No, Sí. pero no, ¿te fuiste del Escrache. aeropuerto? Escrache. Me Porque- echaron del aeropuerto no, y me dijeron, tenés que siempre hacerla. se tenés que reclama hacerla". ahí. Mira, No me la si quisieron Italia tomar. nunca no, querido, No me la quisieron tomar. Siempre el reclamo se hace en el aeropuerto sin retirarte. Bueno, ¿sabés lo que me dijeron? No te lo van a tomar porque es daños menores. Le digo, Ah, me hicieron mirá vos. mierda la valija. Me Mirá. dicen, es un Ah, daño mirá. menor. Horrible. Yo ya Horrible. tengo daños menores y mayores también. Vos tenés Bueno, daños
argentinos de todo tipo. Les Sí, quiero, ya lo sabemos les quiero eso. contar que en Miami lleno de argentinos porque obviamente se están preparando Mundial. para el Mundial. Contanos Así que todo. está lleno de argentinos. Estuve también en un edificio que había que pintarlo de celeste y blanco. Ah, pero era era lleno, muy sí, de argentos. lleno. Así que bueno, nada, preparándonos. Con los precios estamos bastante. La ¿Cómo está comida, eso? sí, bastante igualito acá. Ah, mira. Realmente hoy en día como que Estados Unidos ya no es que tiene unos precios súper baratos como antes, sino que más o menos estamos en precio. Sí. Y bueno, hoy les vengo a traer propuestas para las vacaciones de invierno. Me encanta, porque sí, ya viene. Así nos empezamos a preparar. Hoy Sí, y el porque- miércoles que Ya se viene viene. también, porque mucha gente diciendo que Lore nos cuente de las vacaciones de invierno. Vacaciones de ¿dónde vamos? invierno, ¿a dónde vamos con los chicos? ¿A dónde? Ahora, del 20 al 31 de julio se vienen las vacaciones y obviamente las familias están buscando planes para hacer con los niños. Yo les busqué propuestas con diferentes presupuestos porque hay que pensar en todos los bolsillos. Y también traernos ¿Sí? para los que no tienen niños, que Para de los que paso no tienen en niños el trabajo. también, Para eso los está que bueno. tenemos un niño interior que queremos disfrutar de Que las quieran vacaciones. disfrutar de las vacaciones. también. Bueno, se los voy a buscar. Les resumo un poco Sí, lo sí. que busqué. Sí. Bueno, una de las propuestas es en San Antonio de Areco, Hotel San Carlos de Areco. Sí. Bueno, esa propuesta, cerquita, cerquita. 120 kilómetros, Hermoso. realmente está muy bueno, es un hotel familiar. La noche, en base a 3 noches, te queda 213.000 la noche. Para un grupo familiar, Bien. Tipo para 4 personas. para 4, 2 adultos, 2 menores. Claro. Baratísimo. ¿Sí? Grupo Estamos familiar, hablando claro. 213.000. Tiene un microcine para los chicos, para toda la Hermoso. familia, Qué para bueno. poder disfrutar. Tiene una sala con juegos para niños. Tiene pileta climatizada, que está bueno. Eso está a buenísimo destacar. Genial. para Sí, disfrutar. muy Me bueno. gusta. Y incluye el desayuno. Y algo más, de mi parte, 10% de descuento. Si van del programa, 10% de descuento. Me encanta. Claro, Todo Obvio. esto, 10% de descuento para todos. Bueno, y tienen financiación de 3 a 6 cuotas. Me Así encanta. que eso está muy bueno. Se llama Hotel San Carlos de Areco. Hotel ¿Sí? San Carlos de Areco. Así que si Cerquita, querés ir con, lindo, con bonito el y niño barato. a pasear, se pueden ir. ¿Qué más Después tenemos? tenemos otra opción un poquito más alta, pero es un termal. Ajá. Tenemos el Resort Spa Termal Dolores, que tiene 5 piletas climatizadas con diferentes temperaturas. En realidad son piletas Ay, me termales, encanta. perdón, son Ay, 5 qué piletas lindo. termales. Tienen Club Kit, Clutín, tiene cine y nada, después tenés paseos, tenés actividades, incluye desayuno y algo muy importante, financiación hasta 18 cuotas. Eso Ay, me pero recontra está gusta. buenísimo. 18 cuotas. Permiso, ¿eh? ¿Querés Yo decir el creo que me precio? anoto, Ya. chicos. Por favor, Me encanta. Este está muy bueno. este te sale la noche. Mirá qué copado, por favor. 462.000 pesos la noche, grupo familiar. Claro. Grupo siempre familiar. hablamos de Siempre hablamos de familia, grupo familiar, familiar, que no es por familia. persona. Estamos Claro. hablando de una familia. Y les voy a decir la Y con última todo opción. lo que incluye además. Con ¿no? todo lo que incluye, sí, la verdad que tiene todo. Tiene actividades, recreación para niños. Sí, lo dejas un rato en el kinder Me y te vas a encanta, y te vas a pasear la con- pileta. La última opción, esta es mucho más completa. Portofino Hotel, lo conocen, es en Ramallo. Ajá. También Ah, muy sí, cerquita. sí, sí, lo bueno, conozco. este tiene todas las comidas incluidas, ¿sí? Esta opción es como, no voy a decir all inclusive porque no es que Claro. todo el tiempo, sino que tenés desayuno, almuerzo, merienda y cena. Me Es lo que encanta. necesito. Este voy. Vas de cabeza. Este tiene todas estas opciones y la noche te sale 570.000, pero estamos hablando de que tenés todas las comidas. Sí, que te pones a pensar y... Te olvidás. Imagínate, Exacto. vas a comer afuera. Si Claro. vas a comer, pagás el desayuno, la merienda, el almuerzo, tenés- Más o menos, Los hasta más. sábados, chicos, tienen una cena show que me la pasé bailando. Wow. Muy bueno, ¿Hay una se cantidad pone de días muy lindo. mínimo para ir? No, este Ah, no. esa es elección, porque Ok. vos Este por ahí no, tenés... Perdón, ¿no? Sí, por sí. ahí tenés por el trabajo 3 días, 3 4 días, días, o claro. un fin de, o eso es cerquita, está bueno Es para Genial, un me cerquita. fin de. encanta. Este es por noche, los otros que les dije, ese valor es a partir de las 3 noches. Claro. Pero este en realidad es por noche. Y tiene una promoción, vacaciones de invierno, que si vos pagás 4 noches, te quedás 2 más. Ah, me encanta Entonces, eso. este valor baja más todavía. Claro. Claro. Genial. Te quedas Este 6 tiene actividades noches. para niños también. Ahora va a tener profesores para hacer actividades con recreación. Tiene un parador hermoso para ir a tomar mate. No, está encantó, divino y me tenés, encanta. bueno, enfrente el río Paraná. Sí, Así que- Portofino Divino. Hotel. Portofino Hotel. Me encantó. Muy lindo. Así que bueno, estas son las propuestas que les dejo para estas vacaciones de invierno, para que puedan ir con chicos y disfrutar. Lo bueno es que
como decíamos, hay gente que no se puede ir tanto tiempo, ya hoy en día la gente no vacaciona una semana, No. cuesta No, ya un son poco. 4 días, Y, 3 y días. también la gente está haciendo esto que es muy bueno, escapadas. Escapadas, tal Escapadas cual. de fin, de Sí. escapadas, Sí. no sé. Viste que la gente por- no se sí. va tanto tiempo. Hoy en No. día cuesta. Mucho menos, Y se sí, va sí, menos. tal cual. Pero bueno, se disfruta igual, obviamente. Obvio, mejor calidad que cantidad. Obvio. Seguro, ¿no? Por seguro. supuesto. Y son, la verdad que son 3 opciones para todo tipo de familias. Si querés algo un poquito más barato, Tal algo cual. intermedio y algo un poquito más Les traje 3 elevado. opciones con diferentes presupuestos como para que todos puedan ir porque la verdad que son cerquita. Y puedan empezar a planificar las vacaciones ya desde ahora. Que ya se viene. Ya. Genial. Así que bueno. Chicos, que se vienen las vacaciones. Estamos. Se viene el mundial, se viene un viene montón todo. de eventos, fiestas y mirá lo que tengo, mirá. guacamole eventos. Mirá. Porque para tu fiesta y también para juntarte al mundial, Sí. contactalos porque te mandan pochoclos, algo Algo donde de a onda, buscar. obvio. Y te arman Todo. también la juntada del mundial, te arman Sí. todo Bueno. tipo de Son unos eventos. genios. Desde un evento grande hasta un evento chico, así que guacamole eventos. Guacamole-eventos. A Buenísimo. contactalos. Bueno, Lore, estoy muy feliz de que Bueno, volviste al fin. gracias. El miércoles que viene, ¿qué nos vas a traer? También por ahí, para Sí. la gente que no está en familia Que no y está en tiene ir con una familia. pareja. Sí. Escapada, claro. O Una para, escapadita. o para el Escapadita. viajante solitario también está Viajantes bueno, solitarios ¿no? también, sí. Hay También. grupos, sí. Podemos buscar Hay grupos, opciones. ¿no? Hay grupos de sí, solos hay y grupos de solas. solos, sí. Bueno, sí, eso hay me- viajes para mujeres. Sí, hay diferentes opciones. Hay que irlas buscando Claro. y todo de acuerdo al presupuesto. Generalmente viajar solo sale más caro, chicos. Ay, sí. Mirá, Sí, pero bueno, bueno. ¿sí? pará. Sí. Yo diría que no nos Sí. cuente hoy, que nos cuente el próximo próximo programa, que nos traiga todo, porque Se hoy nos cuenta. se nos fue Ya el se nos programa fue el volando. programa. Sí, fue. sí. O sea, Se yo nos fue no lo puedo volando, creer. chicos. ¿Qué pasa? ¿Hay un regalo bueno, para todo? Fan mío número 1 pasa. Esperá, se cruza Pero la pará, cámara, vení no, por atrás, por te favor, estás por cruzando. atrás, señor. Él es dueño del canal, no importa Pero nada. por Hola, Ico. favor, qué Bienvenido. poca televisión. Y Él es streaming. dueño. ¿Cómo está? Dueño El de que es qué? dueño hace Dueño lo que de nada. quiere. ¿Dueño de qué? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Esto es para mí. Mirá. Gracias. Gastón Reyes. Mirá vos. Pero, ¿esto Ah, me regalan? sí. Gracias. ¿Quién me lo regala? Los dos. Gastón, Gastón y él. Gastón Reyes y Carlitos Herrera. El abuelito. Mirá Ok, vos, bueno, la gracias, mujer. gracias por el Genio. regalo, chicos. Esperaba un poquito más, pero bueno, te lo voy Bueno, a aceptar lindo. igual. Bueno, Está chicos, bueno. pará, nos Es tenemos lindo, que estar, es lindo. nos tenemos que ir, tenemos que hacer Vamos, la vamos. entrega del programa. Ya está. Cortamos. Bueno, chao, Chao. gracias, nos tenemos que ir, nos Gracias- están echando gracias del por aire. Gracias, venir. gracias, lo Gracias vemos el por miércoles estar. que viene. Gracias. Chau, chau, chau. El divague es total.